Capítulo 25. Esparta, abril de 429 a.C. Deyanira cogió un paño grueso y retiró de las brasas del hogar una plancha con una docena de pasteles. Acercó la cara e inspiró el aroma a miel y piñones tostados. «¡Qué bien huelen!», murmuró. El olor le recordó a la época en que Calícrates aún vivía en casa. Aquellos eran sus pasteles favoritos. Dejó la plancha en el suelo de tierra, se levantó y estiró la espalda. Iba a ser la primera noche que Calícrates durmiera en casa desde que había completado el primer estadio de Lago G. Entre los 7 y los 12 años había recibido una educación básica y lo habían entrenado para que fortaleciera el cuerpo y el carácter. A partir de los 12 se le destinaría a una compañía de muchachos de su edad y recibiría una instrucción puramente militar. Dejó el paño sobre la mesa de la cocina y tomó asiento en un taburete. Estaba cansada, los nervios llevaban 2 noches sin dejarla dormir. Hacía meses que no estaba a solas con su hijo y temía que no se encontraran a gusto. Calícrates había sido un niño adorable y estaba orgullosa de que se convirtiera en un gran soldado, pero le inquietaba la sensación de pérdida que había tenido las últimas veces que lo había visto. Se levantó de nuevo y se asomó por la puerta de la cocina. Su mayor temor era que apareciera Aristón. Llevaba una semana colocando ofrendas en varios templos para pedir que no se presentara esa noche. No se oía ningún ruido en el exterior y le sorprendió que ya hubiera oscurecido. Seguro que está a punto de llegar. Se apoyó en la mesa y sus ojos grises reflejaron el baile de las llamas. Aunque no fuera ese día, se temía que antes o después Calícrates y Aristón tuvieran un encontronazo. Su marido era malvado y odiaba a su hijo, y Calícrates estaba desarrollando el orgullo de los soldados. Esperaba que su prudencia creciera con mayor rapidez que su orgullo, porque por muy buen guerrero que llegara a ser, nunca podría enfrentarse a Aristón. Se giró de golpe al sentir que su marido estaba detrás de ella. No hay nadie. Procuró calmar el sobresalto de su respiración. Tranquilízate, estás sola. En ese momento oyó la puerta. Se quedó muy quieta, tratando de identificar los pasos que se acercaban. El sonido cruzó el patio y llegó a la entrada de la cocina. Calícrates. Deyanira se abalanzó hacia él y lo abrazó. «Qué alto está, casi me ha alcanzado». 141. Su hijo colocó las manos en su espalda sin llegar a estrecharla. Deyanira se apartó y lo contempló a la luz del hogar. Se parece a Euxeno más que nunca. Su cabello ya no era tan fino como antes y sus facciones se habían vuelto un poco más cuadradas, pero seguía teniendo una mirada amable en sus ojos marrones, aunque ahora estuviera serio. «Estás muy alto. Y te pareces a tu padre». Un destello de orgullo brilló fugazmente en los ojos de su hijo. «Gracias, madre». Calícrates apartó la mirada. Deyanira titubeó un momento y se giró para coger la bandeja de pasteles. «De miel y piñones, eran tus favoritos. Por eso olía tan bien cuando he entrado». En el rostro de Calícrates se vislumbró por un instante el chiquillo que había sido. Se metió en la boca medio pastel y cerró los ojos con una expresión de placer, pero la sobriedad regresó a su rostro como un viento de invierno. «¿Estás bien, hijo?». Calícrates siguió masticando despacio. Ya han nombrado los instructores para cada compañía. Alzó una mirada que llenó de congoja el corazón de Deyanira. «Mi instructor va a ser Aristón». 142. Capítulo 26. Esparta, abril de 429 a.C. Aristón reprimió una sonrisa al darse cuenta, nada más entrar en la sala, de que Arquidamo estaba exhausto. «No durarás mucho, viejo». El rey Arquidamo se apretó los ojos con los dedos y luego parpadeó mientras miraba el mapa. Tomó la copa negra que tenía en el borde de la mesa, dio un sorbo y continuó en silencio. En el aire flotaba el olor a cebo quemado de las velas que ardían en el candelabro de bronce de 7 brazos que habían colocado junto al mapa. 7 hombres aguardaban las palabras del rey. Los habían convocado para tomar las últimas decisiones sobre la expedición militar de ese año, que comenzaría al cabo de una semana. Aristón cruzó los brazos y observó a los asistentes. Podría acabar con cualquiera usando solo una mano. Se imaginó qué ocurriría si tuviera que luchar a muerte con todos ellos. A su derecha se encontraba Brásidas, el único por el que sentía cierto respeto. Sería el primero al que mataría. Era el hombre que más se le resistía en los combates de entrenamiento, pero no le duraba más de 4 o 5 estocadas. Para mantener el factor sorpresa, le partiría el cuello de un tajo y luego atacaría a los otros 2 generales que había junto a él. El siguiente sería el viejo. Su tío Arquidamo había sido un gran guerrero, pero ahora daba la impresión de que se derrumbaría si dejaba de apoyarse en la mesa. A su derecha se encontraba su hijo Agis. «Es rápido con la espada, quizá me parara un par de golpes». Después atravesaría al blando Cleomenes, el segundo rey de Esparta. «Por mucha coraza que te pongas, seguirás pareciendo un campesino». Miró al otro lado de la mesa. Su primo Agesilao, el segundo hijo de Arquidamo, apartó la vista cohibido. «Pobre, solo tiene 15 años, tal vez se moriría del susto y no tendría que manchar más mi espada».
Si ocurriera aquello, saldría de esa sala como único rey de Esparta. No, durante un rato solo sería el regente de Calícrates hasta que cayera en mis manos. Se le escapó el aire por la nariz al reprimir la risa y Brásidas giró la cabeza para mirarlo. Aristón lo ignoró y siguió esperando a que Arquidamo hablara. Sabía que no le había perdonado que profanara las tumbas de los atenienses. Si estaba en aquella reunión era porque pertenecía a la familia real y porque se había convertido en uno de los hombres de confianza de su primo Agis, el heredero de Arquidamo. El primogénito del rey, que en ese momento contaba 26 años, no parecía tan apocado como su padre. En el umbral de la sala apareció un soldado. Arquidamo salió para hablar con él y 143. Los demás aguardaron en silencio. Aristón se adelantó un paso para echar un vistazo al mapa de cuero flexible. Contenía un dibujo tosco de la mayor parte de Grecia. No llega a mostrar Potidea, observó malhumorado. Finalmente, Potidea había capitulado ante el ejército de Atenas. Durante el invierno se había hablado de preparar una gran expedición para romper el asedio ateniense cuando regresara el buen tiempo, sin embargo. Los potideatas no habían podido resistir más y habían aceptado abandonar la ciudad a cambio de que se les perdonara la vida. Tenemos que entrar en Atenas como sea. Solo destruyendo la ciudad acabaremos con su armada, que es donde reside su poder. Pensó en los embajadores que habían enviado al rey persa, a los que los atenienses habían hecho prisioneros. Los arrojaron desde las murallas y dejaron que los cadáveres se pudrieran sin darle sepultura. Si él comandara las fuerzas que entraran en Atenas, les haría pagar aquello con creces, y empezaría por el ateniense que parecía haberse puesto a la cabeza de todos ellos, el político Cleón. Su mirada se concentró en el punto del mapa que representaba Atenas. Empalaría a sus habitantes y me aseguraría de que agonizaban durante el mayor tiempo posible. Arquidamo regresó a la sala. Llevaba el ceño arrugado en un gesto reflexivo y tardó unos segundos en hablarles. Acaban de llegar noticias desde Atenas. Han vuelto a encerrarse tras las murallas para protegerse de una nueva invasión y al parecer ha vuelto a atacarlos la peste. Se acercó a la mesa y observó el mapa. Hasta ahora los dioses nos han protegido de esa plaga, pero no debemos forzar su voluntad. Evitaremos Atenas y dirigiremos todas nuestras fuerzas a Platea. Señaló aquella ciudad en el mapa y los miró uno por uno. Aristón mantuvo el semblante inexpresivo mientras la mirada de Arquidamo pasaba rápidamente por encima de él. Majestad, intervino Brásidas, ¿vamos a atacar Platea? Arquidamo frunció los labios. Brásidas era un oficial audaz y sin duda estaba pensando en los elementos que interferían con un ataque sorpresa. Hicimos el juramento de defender Platea si alguien nos atacaba. Aquello había sido hacía muchos años, pero un juramento no se debilitaba con el tiempo. No podemos lanzarnos contra la ciudad sin parlamentar antes con ellos. Sí, Majestad, respondió Brásidas con una inclinación respetuosa. Aristón bajó la mirada haciendo un esfuerzo por mantenerse en silencio. Platea era una ciudad que interesaba a los tebanos para dominar completamente la región de Beocia y tener libre la comunicación con el Peloponeso. Por otra parte, Tebas poseía el segundo ejército de infantería más potente de la alianza tras el espartano. Entiendo que para reforzar la alianza con Tebas nos dirijamos a Platea, Aristón apretó la mandíbula, pero deberíamos aplastar a sus habitantes mientras duermen si fuera posible. Las palabras de los poetas sonaban bien en los coros de música, pero 144. El honor lo proporcionaba la victoria. Una hora después de la reunión en la casa del rey, Aristón entró en el patio de su vivienda. Deyanira. Oyó un roce de pasos escabulléndose, imaginó que sería la esclava. Deyanira. Recorrió la casa sin encontrarla y volvió al patio irritado. 2 días antes le habían informado de que iba a ser instructor de una de las compañías de muchachos. Se consideraba un puesto de mucha responsabilidad y los instructores gozaban de gran respeto en la sociedad espartana, pero para él había supuesto una frustración enorme. Los instructores no van de campaña con el ejército. Iba a comenzar el 3er año de la guerra y esta vez ni siquiera saldría de Esparta. Por supuesto, el responsable de su marginación era su viejo tío Arquidamo. Sacudió la cabeza, deseando que su tío muriera pronto y le sucediera su primo Agis. Regresó al interior de la vivienda sin querer resignarse a no poder aliviar su tensión con Deyanira. Revisó de nuevo las habitaciones y terminó en la alcoba en donde dormía con ella las pocas noches que pasaba en casa. Hace más de 1 año que no duermo aquí, se dijo un poco sorprendido, quizá 2. Se acostaba con ella varias veces al mes, con la esperanza cada vez más débil de que se quedara embarazada, pero ya nunca pasaba la noche allí. Según transcurrían los años le desagradaba más la mirada de Deyanira, cuyos ojos grises parecían leer en su interior y le hacían sentirse culpable. Su atención se dirigió a una esquina de la alcoba y se quedó mirando un pequeño cofre de madera oscura y cerradura de bronce. Se arrodilló junto a él y lo levantó dejando una marca rectangular en el suelo de tierra. Rascó en el centro de esa marca y a 3 dedos de profundidad encontró la llave, la hizo girar en la cerradura y abrió la tapa.
En el interior del cofre solo había dos cosas, un puñal de hierro que había pertenecido a su padre, y el manto de tela, roto y sucio de sangre, que había envuelto a su hijo durante sus escasas horas de vida. Permaneció un rato contemplando el manto. Finalmente lo sacó, cerró el cofre y enterró la llave. Tendría que haber hecho esto hace mucho tiempo. Se puso de pie y metió la tela ensangrentada entre los pliegues de su túnica. Atravesó la vivienda, salió al patio y al abrir la puerta de la calle estuvo a punto de darse de bruces con su esposa. Deyanira. Como le ocurría a veces, le pareció más atractiva de lo que recordaba. Ya tenía 33 años, pero bajo la túnica sencilla se intuía un cuerpo ágil y fuerte como el de un animal salvaje. Experimentó un ramalazo de deseo, la cogió del brazo y la 145. Hizo entrar en la casa. El rostro de su esposa había pasado de la sorpresa a una expresión dura que no sabía interpretar, ni le importaba. La condujo directamente a la alcoba e hizo que se apoyara contra la pared. Se había acostumbrado a hacerlo así. Súbete la túnica. Su esposa llevaba el pelo corto, y Aristón vio que los músculos de la parte alta de su espalda se tensaban antes de obedecer. Sin volver la cabeza, Deyanira cogió el borde de la túnica y lo levantó por encima de las caderas. Aristón notó que su cuerpo reaccionaba y sonrió enseñando los dientes. Seguía funcionando imaginarse que era la mujer de su hermano y disponía de ella por primera vez. Flexionó las rodillas, hizo que curvara la espalda y la penetró. Deyanira gruñó de dolor. Él salió y volvió a entrar bruscamente. Colocó las manos en los flancos de su mujer e inició un fuerte movimiento de vaivén. El manto que había envuelto al bebé apareció de pronto en el borde de su túnica, a punto de caer sobre Deyanira. Con una mano lo hizo desaparecer entre los pliegues y siguió moviéndose. Ella debía de pensar en aquel hijo, igual que él. Si siguiese vivo, ahora sería un niño de 8 años con unos ojos que le harían parecer una criatura sobrenatural. ¿Por qué nacería con esos ojos? Quizás Zeus o Hera habían querido que fuera diferente por alguna razón. De haber vivido, tal vez habría sido capaz de ver lo que otros no pueden. Igual estaba destinado a convertirse en un gran adivino. De pronto percibió a su hijo a su espalda, de pie con una túnica corta y sus ojos grises resplandeciendo con una luz propia. Giró la cabeza en ambas direcciones y dejó de mover la cadera. Deyanira notó que él perdía la excitación y estuvo a punto de volver la cabeza, pero se contuvo a tiempo. En otra ocasión había sucedido algo similar, y al mirarlo le había dado una bofetada que le había arrancado una muela. Cerró los ojos y aguardó. Aristón tenía una mente retorcida y torturada, cualquier cosa que hiciera podía enfurecerlo. Su esposo se inclinó sobre ella y le levantó más la túnica, tapándole la cabeza con la tela. Agarró sus pechos con ambas manos y los apretó con rudeza. Al cabo de un rato, Deyanira sintió que el sexo de Aristón crecía en su interior. Su marido le soltó los pechos, la aferró por la cintura y reanudó las sacudidas contra su cuerpo. Aristón se concentró en no perder la erección. Su maldita esposa hacía todo lo posible para impedir que la dejara embarazada. Seguro que también toma algún tipo de hierbas para evitarlo. Debería denunciarla. Envolvió sus caderas con las manos y embistió con más ímpetu. ¿Quieres castigarme por matar a tu hijo? La agarró más fuerte, clavando en su vientre las puntas de los dedos, y estiró las piernas alzándola en vilo. Volvería a hacerlo, maldita seas, no iba a dejar que nadie pensara que era hijo de Euxeno. Sintió la habitual rabia hacia su hermano al tiempo que comenzaba a eyacular dentro de su esposa. Lo mataría 1000 veces. 1000 veces. 146. La dejó caer y Deyanira se quedó acurrucada en el suelo con la túnica cubriéndole la cabeza. Aristón la contempló, quieta como una muerta. Se colocó el manto sin dejar de mirarla y se alejó de ella. Cruzó el patio, y al salir a la calle se acordó de que unos meses atrás un hoplita de su compañía se había ofrecido a acostarse con Deyanira para dejarla embarazada. Era algo común en casos como el suyo, pero Aristón lo había dejado inconsciente de un puñetazo. Yo ya he tenido un hijo, es culpa de Deyanira, o de los dioses, que no tenga más. La caída incesante en el número de hoplitas espartanos había llevado a que se permitiera que un hombre tuviese hijos con distintas mujeres. Además, era obligatorio casarse y tener descendencia. A los infractores se les hacía pagar una fuerte multa, se los excluía de algunos festivales religiosos y se los sometía a toda suerte de vejaciones. Aristón había oído que en tiempos de Licurgo había alrededor de 10.000 hoplitas. Era un dato que se perdía en la bruma del tiempo, pero lo que sí sabían con certeza era que medio siglo atrás, cuando lucharon contra los persas, rondaban los 8.000 y ahora no alcanzaban la mitad de esa cifra. Llegó al promontorio del santuario de Atenea Chalquíoicos y comenzó a subir hacia el templo. El terremoto de hacía 25 años había matado a más de 2.000 hoplitas y las numerosas guerras producían un goteo de víctimas. Por otra parte, muchos soldados nunca salían de los barracones militares para visitar a sus esposas y había bastantes que se limitaban a desahogarse entre ellos o con los adolescentes que tutelaban. Necesitamos hombres. Eso era lo que Arquidamo le había dicho cuando él había rechazado al bebé que acababa de tener Deyanira. Eso nunca será un hombre, le había respondido él,
pero si no lo hubiera rechazado, ahora el niño estaría en su segundo año de agogé y al cabo de unos años aprendería a combatir. Sería mi enemigo, se recordó. El niño había nacido solo 8 meses después de que muriera Euxeno, podría decirse que era hijo de su hermano y eso lo colocaría por delante de él en la línea de sucesión. El recuerdo de mi hermano tiene que desaparecer de Esparta, se dijo pensando en Calícrates. Se ocuparía de él en breve, ahora tenía que zanjar otro asunto. Frente al templo de Atenea había un altar de piedra. Esa tarde habían sacrificado un cabrito, y en el brasero de bronce que se encontraba junto al altar todavía se apreciaban unos rescoldos. Los asistentes al sacrificio ya se habían ido y la sacerdotisa debía de estar dentro del templo. Aristón se agachó para soplar y consiguió que brotaran unas llamitas. Miró alrededor, sacó el manto con la sangre de su hijo y lo colocó doblado sobre el brasero. Cuando sopló de nuevo, el manto se prendió y las llamas lo envolvieron con un chisporroteo suave. Se quedó de pie, contemplando cómo la tela y la sangre se convertían lentamente. 147. En ceniza. Junto a él, a los pies del altar, se encontraba la última ofrenda que Deyanira había hecho para que la diosa cuidara de su hijo. 148. Capítulo 27. Atenas, junio de 429 a.C. Perseo cerró los ojos cuando el fuego alcanzó el cuerpo de Ismenias. Había tardado 8 días en morir, y lo único que había pedido con insistencia era que él no lo tocara para no contagiarse. Notó que su padre le apoyaba una mano en el hombro y levantó la cabeza para mirarlo. Le impresionó ver que también había lágrimas en sus ojos. Su padre le dirigió una sonrisa de ánimo con los labios apretados y él se giró de nuevo hacia las llamas. Le parecía increíble que todo lo que quedara de Ismenias fuera ese cuerpo que las llamas envolvían con voracidad. Tenía la sensación de que al regresar a casa lo encontraría con su bastón de pedagogo y le indicaría con su tono siempre tranquilo que se sentara para repasar la lección del día. 20 pasos a la derecha ardía otra pira, y un poco más allá una tercera con los cuerpos de una niña y su madre. Todas estaban cerca de la muralla, por si los guardias de las torres veían que se aproximaban tropas enemigas y había que regresar corriendo a la ciudad antes de que cerraran las puertas. Permanecieron frente al fuego hasta que el sol rozó el horizonte. Entonces les gritaron desde lo alto de las murallas que tenían que entrar. Eurímaco oprimió suavemente el hombro de Perseo, pero él se resistió a alejarse. ¿Cómo iba a dejar solo a Ismenias, en mitad del campo mientras anochecía? Su padre insistió y él sintió que el corazón se le encogía. Adiós, susurró con un hilo de voz llorosa. Sollozó profundamente y se alejó de la pira a medio consumir. Cruzaron las puertas del dipilón junto a varias personas silenciosas. Todos se miraban de reojo en busca de indicios de la enfermedad. Ascendieron un centenar de pasos por la vía panatenaica y se internaron por una calle estrecha que se abría a la izquierda. Icario estaba cargando el horno cuando entraron en la vivienda. Se detuvo con 2 leños apoyados en el pecho, lo saludó con una leve inclinación de cabeza y continuó su tarea. Tengo que descansar un poco. Eurímaco tenía una voz ronca y pastosa. ¿Puedes ayudar a Icario a terminar? Sí, papá. La claridad grisácea del crepúsculo no evitó que se fijara en los ojos enrojecidos de su padre. Todavía tengo que terminar una vasija, ¿quieres que te despierte para cenar? No. Perseo vio que su padre tragaba con dificultad. Necesito dormir hasta que salga el sol. Se alejó con la espalda encorvada y a Perseo le pareció un anciano. 149. Se va a dormir porque sabe que casi no queda comida, se dijo sintiéndose culpable. Su padre había pasado las últimas 3 noches cuidando de Ismenias y tampoco había comido en ese tiempo más que 2 o 3 cuencos de gachas de cebada. La poca comida que tenían se la había dejado a Perseo con la excusa de que él no tenía hambre. Solo quedan gachas para un día y el reparto público de trigo sigue sin funcionar. Tenemos que vender alguna vasija. Entró en el taller y se sentó frente al vaso en el que estaba trabajando. En invierno su padre le había encomendado la tarea de untar algunas vasijas pequeñas con la disolución que se volvía negra en el horno. Hacía un mes había dado un nuevo paso al comenzar a trazar sencillas cenefas alrededor de algunos vasos. Los primeros intentos habían resultado descorazonadores y al final había tenido que pintar el vaso completamente de negro. Sin embargo, la última vasija había quedado bastante bien. Ya se había acostumbrado a realizar trazos sencillos con el pincel fino en una superficie curva, y cada vez le costaba menos visualizar lo que debía hacer para plasmar en el vaso el diseño que tenía en su cabeza. Cogió el pincel y removió la disolución del cuenco que tenía junto al vaso. En la pared de enfrente había una larga repisa de madera con varias vasijas pintadas que Icario empezó a llevarse al horno. En otra repisa se secaban unos cuantos vasos pequeños recién torneados. En el suelo se encontraba el último trabajo de su padre, una crátera en la que se podía mezclar una buena cantidad de vino con agua, con forma de campana y asas moldeadas con un bonito ondulado que facilitaba el agarre. La enfermedad de Ismenias había impedido que su padre la pintara, y la superficie mostraba el tono de la arcilla seca. Jugó con la idea de pintar aquella crátera de negro y adornarla solo con cenefas. Quizá una gruesa en el cuello y otra en la base. Negó con la cabeza.
Pintarla él sería aceptar que su padre estaba enfermo y no solo agotado. Además, casi todo el valor de las cerámicas grandes se debía a la pintura que las decoraba. Acercó una lámpara de aceite, cogió el pequeño vaso y reanudó el dibujo de la cenefa. El brillo amarillento de la llama le recordó la pira de Ismenias y sus labios comenzaron a temblar mientras dibujaba. Solo queda tu vasija, le dijo Icario al cabo de un rato. Ya estoy terminando la cenefa. Voy a pintar el resto de negro. Icario se quedó en silencio mientras Perseo pasaba el pincel con cuidado alrededor de la cenefa. Métela tú cuando acabes, dijo finalmente. Encenderé el horno mañana, esta noche quiero dormir en casa. Perseo asintió cohibido. No encender el horno esa noche implicaba estar un día más sin piezas que vender. Cuando pudieran sacar las vasijas del horno ya se les habría acabado la comida. 150. La puerta del patio se cerró y él siguió pintando en el taller, cuyo silencio de pronto le resultaba opresivo. En cuanto terminó, cruzó el patio oscuro y colocó el vaso boca abajo en el horno, encima de otros que ya había apilados, separándolo con trocitos de madera para que no se pegara durante la cocción. Después cogió la lámpara y entró en el dormitorio de su padre. El lecho de Eurímaco era un estrecho armazón de madera y tiras de cuero entrelazadas, con un par de mantas de lana a modo de colchón. Estaba pegado a la pared que había enfrente de la puerta. Perseo se aproximó procurando no hacer ruido. Eurímaco se removió sobre el lecho, murmuró algo y se quedó boca arriba, con una respiración agitada que sonaba a piedras arrastradas por el agua. Perseo se arrodilló junto a su padre, acercó la lámpara y contuvo el aliento mientras le examinaba el cuello, la piel de las axilas. Allí habían aparecido las primeras llagas en el cuerpo de Ismenias, pero su padre no tenía marcas. Se puso en pie y sus sandalias de cuero hicieron crujir suavemente la tierra del suelo a medida que se alejaba. Entró en la cocina, echó un cazo de harina de cebada en una olla con agua y añadió unas ramitas a las brasas del hogar. Al terminar se sentó frente a la vasija de Odiseo. Mamá, haz que papá se ponga bueno. Colocó las manos en las asas y cerró los ojos. Por favor, mamá, haz que se cure. Cuando el agua comenzó a hervir, casi se había dormido. Esperó a que la harina estuviera cocida, dejó que se enfriara un poco y comió entre cabezadas antes de acostarse en su habitación. En mitad de la noche se despertó de golpe, convencido de que lo había despertado un ruido fuerte. Permaneció atento con los ojos muy abiertos. El ruido había procedido del cuarto de su padre o de otro lugar. Abandonó el lecho y entornó con cautela la puerta de su dormitorio. En el patio silencioso, el horno se alzaba como un espectro orondo a la luz de la luna. Avanzó descalzo, metió la cabeza en la alcoba de su padre y escuchó. A través del aire cargado percibió su respiración como un oleaje constante. Regresó a su lecho y tardó bastante tiempo en sumergirse en un sueño inquieto y vacío. Por la mañana descubrió que la vasija de Odiseo había desaparecido. Se quedó paralizado en el umbral de la cocina, contemplando con incredulidad el espacio vacío sobre la columna de adobe. Mamá. Sus ojos saltaron por la estancia. Luego se volvió y escrutó atemorizado la soledad del patio. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar y entró en el dormitorio de su padre para contarle lo que había pasado. Se acercó despacio a su lecho. ¿Papá? Eurímaco siguió tumbado de lado como si no lo hubiera oído. Cuando Perseo se arrodilló junto a él, la impresión estuvo a punto de hacer que se desmayara. 151. Había una erupción rojiza detrás de la oreja de su padre. Es igual que las que le salieron a Ismenias. En ese momento su padre se giró entre gemidos y le habló con un ronquido espeso que apenas se entendía. Tengo mucha sed, Perseo. Entre sus párpados hinchados se vislumbraban unos ojos enrojecidos como ascuas. Necesito agua. Sí, papá. El llanto que anunciaba su voz se desbordó en cuanto salió de la alcoba. 152. Capítulo 28. Atenas, junio de 429 a.C. Este es un buen sitio para que descansemos. Sócrates se sentó en la falda del pequeño promontorio, a poca distancia de los escalones del templo de Hefesto. Aquella pendiente al oeste del ágora era uno de los pocos lugares de la ciudad donde se podía estar tranquilo. Observó la reducida actividad del ágora. La maldición de la peste había caído sobre Atenas por segundo año consecutivo, y en la calle solo había unas cuantas personas que se apresuraban a realizar aquello que los hubiera sacado de sus viviendas. La mayor parte de la población permanece encerrada en sus casas. También había algunos cadáveres que los esclavos públicos aún no habían retirado, y enfermos deambulando a los que nadie se atrevía a acercarse. Alzó la vista y advirtió que muchos infectados se concentraban en la casa de la fuente. Dicen que la peste produce una sed que no se sacia por mucho que se beba. En ese momento se percató de que los dos amigos que lo acompañaban estaban esperando a que reanudara la conversación. Solía rodearlo al menos una docena de hombres, pero esa mañana solo estaban el joven Alcibíades y Critias, un aristócrata de 30 años con una gran afición por la escritura y un moderado talento. Ninguna epidemia hubiera impedido a Querefonte estar todo el día conmigo. Sócrates esbozó una sonrisa melancólica.
En invierno Querefonte había partido con una flota de 20 trirremes comandada por el almirante Formión. Su destino era Naupacto, una ciudad a la entrada del Golfo de Corinto desde donde debían restringir el movimiento de las fuerzas navales de la alianza enemiga. Que los dioses te protejan, amigo. Se centró de nuevo en sus jóvenes acompañantes. Sigamos analizando el asunto de Platea. Veamos, Alcibíades, ¿crees que la respuesta que hemos dado a la embajada de Platea, diciéndoles que no permitiremos que sufran ningún agravio, ha sido un acto justo? Sin duda, Sócrates. ¿Crees que ha sido justo porque es bueno que no capitulen ante el rey Arquidamo? Así lo creo, Sócrates. El filósofo asintió. El rey Arquidamo había pedido a los habitantes de Platea que le cedieran la ciudad hasta que la guerra finalizara, y los platenses habían respondido que accederían si los atenienses les daban su permiso. La respuesta de Atenas, sin embargo, había sido que resistieran a los enemigos porque ellos los ayudarían con todo su poder. No obstante, insistió Sócrates, no será bueno para ellos cuando los ataque. 153. El ejército peloponesio y nosotros no enviamos fuerzas en su ayuda, pues no estamos en condiciones de hacerlo. Alcibíades reflexionó un momento antes de responder. Es probable que no podamos ayudarlos, pero ahora ellos resistirán con más vigor. El efecto de nuestra respuesta será positivo, así que con más motivo reitero que ha sido una acción justa. Critias se volvió con interés hacia Sócrates, que replicó al momento, imagina entonces que fueras un ciudadano platense, y supieras, como nosotros sabemos, que Atenas no va a enviar tropas para defenderlos si los ataca el ejército de Arquidamo. ¿Te parecería justa la respuesta que hemos dado a la embajada, afirmando que usaríamos todo nuestro poder y nuestras fuerzas para evitarles todo agravio? Quizá no, Sócrates, pero no puedes basar tu argumentación en hechos que no son ciertos. Yo no soy plateense, sino ateniense, y no puedo sino juzgar la justicia de una acción por los resultados que va a proporcionar a mi ciudad. El filósofo le hizo un gesto interrogativo a Critias para que diera su parecer. El aristócrata, tras reflexionar un momento, asintió mostrando su conformidad. Alcibíades solo tiene 23 años, se dijo Sócrates, pero ya hay muy pocos que se le opongan. O, peor aún, Critias está genuinamente de acuerdo con su afirmación. Los dos aristócratas pertenecían a familias poderosas y serían hombres prominentes en la asamblea. El mayor bien que él podía proporcionar a la ciudad era guiarlos en el uso de la razón para que alcanzaran por sí mismos conocimientos verdaderos. Estaba convencido de que si desarrollaban un conocimiento profundo de que es justo y que no lo es, no podrían sino conducirse con justicia. Alcibíades, Critias, me temo que habéis prestado demasiada atención a los embrollados discursos de los sofistas. Se detuvo cuando vio que Alcibíades miraba hacia el ágora con expresión preocupada. Pericles, murmuró el joven aristócrata. El hombre más importante de la historia reciente de Atenas avanzaba por la vía panatenaica procedente de la Acrópolis. Iba acompañado por Aspasia de Mileto, su segunda esposa, así como por media docena de hombres influyentes. Sócrates se admiró de la serenidad que mostraba el rostro cansado de Pericles. Seguía siendo un hombre al que nadie había visto alterarse, pese a que en los últimos meses la peste le había arrebatado a su hermana y a Jantipo, el mayor de los dos hijos que había tenido con su primera esposa. ¿Quieres ir con él?, le preguntó a Alcibíades. Pericles era su tío, además de su tutor desde que había quedado huérfano de padre siendo un niño. Alcibíades negó sin dejar de mirar a Pericles. Incluso los enfermos que vagaban por el ágora lo seguían con la mirada. Su aspecto sobrio quizá ya no transmitía la fuerza de antaño, pero su destitución había sido solo una sombra pasajera en él. 154. Enorme poder que tenía en Atenas. Hacía 2 meses habían vuelto a elegirlo para el cargo de estratego, que comenzaría a ejercer dentro de un mes. Aunque Cleón y sus seguidores continuarían oponiéndosele, la mayor parte de la asamblea respaldaría sus propuestas. Está bien acompañado, dijo Alcibíades. Luego iré a verlo. Pericles desapareció de su vista y Alcibíades se quedó mirando hacia la calle por la que se había ido. Al cabo de un rato, el joven se volvió hacia Sócrates. Perdona que te haya interrumpido. Sigo insistiendo en que la respuesta a los platenses es una acción justa, pues se ha hecho pensando en el beneficio de los atenienses, y yo como ateniense no puedo juzgarla de otra manera. Ese es el argumento de los sofistas. Sin embargo, al contrario de lo que estos afirman, hay que dilucidar la justicia en sí misma, al margen de los intereses propios. Critias profirió un suave gruñido reflexivo antes de intervenir. Sócrates, no entiendo qué es la justicia en sí misma. Si en lugar de juzgar un hecho por cómo afecta a un ateniense, lo hago desde el punto de vista de un habitante de Platea, y la conclusión difiere. ¿Por qué la perspectiva de un plateense va a ser más válida que la de un ateniense? Estás asumiendo como válida la afirmación del sofista Protágoras cuando dice que el hombre es la medida de todas las cosas. He debatido largamente con él, y sin duda es un gran orador, pero todo depende de lo interesado que estés en el conocimiento. Dime, Critias, ¿quieres avanzar por la senda del conocimiento? Por eso estoy aquí, Sócrates.
¿Y cómo se puede adquirir mejor el conocimiento, atendiendo a las características superficiales de las palabras, como su número de letras o su sonido, o atendiendo a su significado? Indudablemente, atendiendo a su significado. Y en cuanto al significado, ¿crees que al conocimiento podemos llegar a través del significado aparente o del significado verdadero? Critias se quedó pensativo, no queriendo caer en el lazo que solía tender Sócrates. En ese momento vieron que un muchacho cruzaba a la carrera el ágora hasta detenerse frente a ellos. Alcibíades se puso de pie rápidamente al reconocerlo como un esclavo de la casa de Pericles. Habla, muchacho, ¿qué ocurre? La señora Aspasia, el chico se esforzó por recobrar el aliento, le pide que acuda lo antes posible. Alcibíades echó a correr seguido por la mirada preocupada de Sócrates. Cruzó el ágora y un minuto después llegó jadeando a la casa de Pericles. Al acceder al patio vio a dos esclavas deshechas en llanto y sintió que un puño helado le oprimía el corazón. Un sirviente le hizo gestos desde las columnas de la galería para que entrara en una de las alcobas. Allí encontró a Aspasia, que miraba. 155. Hacia el lecho con ojos de espanto y las manos en la cara. Una docena de las personas más influyentes de Atenas, entre familiares y amigos de Pericles, rodeaba la cama. Sobre las sábanas, mirando hacia el techo con sus ojos sin vida, se encontraba Páralos, el segundo hijo de Pericles. El hombre más poderoso de Atenas lloraba amargamente mientras sostenía la pequeña mano de su hijo, cubierta de llagas. 156. Capítulo 29. Mar Jónico, junio de 429 a.C. Tienen 5 naves por cada 2 nuestras. Querefonte, sentado sobre la cubierta bamboleante del trireme, escudriñaba la negrura intentando divisar los barcos enemigos. El mar estaba más agitado de lo que le hubiera gustado, aunque había oído decir al almirante Formión que prefería combatir con un poco de oleaje. Por Zeus, no entiendo qué pretende. Somos 20 contra 47. El día anterior había navegado a lo largo del litoral, en paralelo a la armada enemiga que avanzaba por la costa opuesta del Golfo de Corinto. Querefonte había contado varias veces las naves enemigas y estaba seguro de que eran 47. Corinto había enviado esas embarcaciones, repletas de soldados, para apoyar las operaciones militares que Esparta estaba llevando a cabo en el noroeste de Grecia. El almirante Formión trataba de impedir que las naves corintias cruzaran el estrecho para desembarcar las tropas y unirse a las fuerzas de Esparta. La noche anterior, la flota enemiga había atracado en la otra orilla. Formión tenía la certeza de que pretendían cruzar al amanecer, por lo que antes de que saliera el sol había dado orden de dirigirse contra ellos. Espero que Poseidón se los haya tragado, se dijo Querefonte mirando a ambos lados. Cada uno de los 20 trirremes atenienses llevaba 10 hoplitas como él, 4 arqueros y casi 200 remeros, además de algunos marineros y un capitán, que en el caso de su barco era el propio Formión. La proporción entre soldados y remeros era la adecuada para combates navales que consistían básicamente en inutilizar los barcos enemigos embistiéndolos. Llevar más soldados suponía una ventaja en caso de abordaje, pero a la vez reducía la velocidad de las maniobras, que era lo que marcaba la diferencia entre embestir o ser embestido. Los más de 200 tripulantes de su trireme ni siquiera murmuraban un comentario al compañero más cercano. Sobresaliendo en la proa, su poderoso espolón de bronce abría las aguas en busca de una presa. Al roce del mar y el empuje de las palas de los remos solo los acompañaban las notas regulares de las flautas, tocadas con suavidad para que su sonido no se propagara más allá de los remeros a quienes marcaban el ritmo. Poco antes de que Querefonte partiera de Atenas para unirse a la armada, había tenido lugar la asamblea que había terminado con los embajadores espartanos arrojados desde lo alto de las murallas. A la mañana siguiente, le había hecho a Sócrates una pregunta a la que había estado dando vueltas toda la noche. ¿Por qué no has intervenido en la asamblea? Muchos hombres te habrían 157. Escuchado y no habrían ejecutado a los embajadores sin un juicio previo. Me habrían escuchado muchos menos de los que crees, respondió Sócrates apesadumbrado. Además, si quieres combatir por la justicia, no puedes blandirla ante una masa airada, o te aplastarán y ahí habrá acabado tu trabajo, y todo lo que hubieras podido hacer no será hecho. Una idea es más poderosa que cualquier hombre, bien sabes que lo que me propongo es que los gobernantes del día de mañana tengan ideas como la verdad, la justicia y el bien en su cabeza, y por lo tanto también en su conducta. Querefonte reflexionó en la cubierta del trireme sobre aquellas palabras de Sócrates. Al cabo de un rato se descubrió pensando con preocupación en la epidemia que había vuelto a desatarse en Atenas. Hacía 2 días habían llegado noticias preocupantes que hablaban de cientos de muertos. En la flota de Naupacto aún no se había producido ningún caso, pero Querefonte se preguntaba cuántos amigos se llevaría la plaga ese año. Al menos Querécrates y sus hijos están a salvo de la peste. Su hermano había vuelto a irse a la granja de Eubea antes de que los espartanos invadieran el Ática. La isla estaba bien protegida por 30 trirremes, pero si la guerra empeoraba, intentarían conquistarla tanto los espartanos como los tebanos, para quienes también era un objetivo prioritario. Y si Atenas daba muestras de debilidad, los propios eubeos podían rebelarse y atacar las propiedades de los atenienses en la isla. Si perdemos la granja, no nos quedará nada, se dijo arrugando el ceño.
Querécrates y él compartían la propiedad de la granja, aunque cuando su hermano se casó, él decidió que Querécrates recibiera un ingreso adicional que cubriese los gastos de manutención y educación de sus hijos. Eso reducía la renta de Querefonte, sobre todo ahora que acababa de nacer su tercer sobrino, pero seguía teniendo más que suficiente para costear los gastos de su vida austera. Dentro de unos meses necesitaré más dinero que ahora, pensó con una sonrisa titubeante. Al final del invierno había pactado un matrimonio de conveniencia que lo uniría a la hija del propietario de una granja que lindaba con la suya. La dote incluiría unas tierras que anexarían a las que ahora poseían, lo que incrementaría su renta en el equivalente al mantenimiento de 2 o 3 hijos que recibieran una buena educación. Melissa, murmuró en voz muy baja para que no lo oyera Lopita sentado delante de él. Solo había visto de cerca a su prometida en una ocasión, una mujer menuda de 20 años que se esforzaba en sonreír a pesar de su evidente timidez. Su padre y su madre se alternaban ensalzando las virtudes de su hija y lo preparada que estaba para llevar una casa. Melissa bajaba la mirada mostrando la humildad y el respeto que se esperaban de ella, pero lo que más agradó a Querefonte fue detectar en sus ojos el brillo de la inteligencia. Continuó mirando el espacio insondable que había frente al trireme. Al no tener 158 puntos de referencia, le daba la sensación de que no avanzaban. Apoyó las manos en la cubierta y cerró los ojos para concentrarse en los sonidos. Las flautas silbaban como pájaros enjaulados, acompasadas con el chapoteo de los remos. De repente, varios marineros gritaron para advertir de la presencia de barcos enemigos. La flota corintia había abandonado el puerto de Patras y estaba cruzando el brazo de mar hacia la otra orilla. Querefonte intentó en vano distinguir algo con la exigua claridad que proporcionaba el horizonte grisáceo. El almirante Formión comenzó a dar órdenes y la formación de los trirremes atenienses varió hasta convertirse en una hilera de barcos en fila de a uno. Entonces los vio, una inmensa masa de naves surgiendo de la oscuridad frente a ellos. La fila de trirremes atenienses modificó el rumbo por orden de Formión y se dirigió hacia uno de los flancos de la escuadra enemiga. Las naves de Corinto estaban formando un extenso círculo defensivo, con las proas hacia afuera y las popas hacia el interior. Dentro del círculo dejaron algunas embarcaciones pequeñas y los 5 trirremes más veloces, para acometer en cualquier punto si los atenienses conseguían romper su formación. Estamos dejando nuestros flancos descubiertos, se alarmó Querefonte. Su trirreme pasó cerca del espolón de proa de una nave corintia, y después de otra y otra más a medida que los remeros hacían que la fila de barcos atenienses girara alrededor de la disposición circular de la flota enemiga. Formión daba órdenes sin cesar, las naves atenienses batían los remos con destreza y se aproximaban a las corintias como si se dispusieran a atacar, pero lo único que hacían era estrechar el anillo que habían creado. Los barcos enemigos retrocedían paulatinamente sin decidirse a acometer, apretando su formación. Poco a poco la claridad aumentó y comenzó a soplar el viento que Formión había estado esperando. La armada corintia empezó a desplazarse, cada nave en función del ángulo que su casco ofrecía al viento. Sus capitanes y jefes de remeros maldecían y gritaban cada vez más furiosos intentando que sus trirremes mantuvieran las posiciones. Las popas de algunos barcos se encontraron con las embarcaciones del centro de la formación. Querefonte vio que algunas naves se juntaban tanto que tenían que utilizar pértigas para no golpearse entre sí. En medio del griterío comenzó a oírse un repiqueteo de remos entrechocando. Miró hacia atrás. El almirante Formión parecía un dios marino, de pie sobre su asiento de madera enclavado en la popa, con la coraza de bronce labrada, su cabellera larga y la espesa barba plateada. Su mirada experta escrutaba la progresión de las 2 flotas, el movimiento de cada embarcación. De pronto saltó a la cubierta del trirreme. Ahora. Los flautistas incrementaron la cadencia de las notas que marcaban el ritmo a los remeros. Querefonte sintió que su barco aceleraba hasta deslizarse sobre el mar como 159. Una flecha. El timonel accionó el timón de popa y viraron de golpe contra una de las embarcaciones que comandaba la escuadra corintia. Querefonte se agarró con fuerza a la maroma que recorría la cubierta. El espolón de su trirreme se incrustó en el casco enemigo y él estuvo a punto de salir despedido. La nave corintia se desplazó bruscamente, varios de sus soplitas cayeron al mar y el peso de sus corazas hizo que se hundieran de inmediato. Los remeros atenienses bogaron hacia atrás y el agua entró por el enorme agujero del barco corintio, a través del cual se oían los gritos de sus remeros malheridos. Cuando todavía se desplazaban hacia atrás, los pasó por estribor otro de los trirremes atenienses. Su espolón impactó contra la popa de la misma nave enemiga, abriendo un segundo boquete en la línea de flotación y aplastando a más remeros. Varias naves corintias trataron de acudir en ayuda de su nave capitana, pero solo conseguían golpear los remos contra los de sus compañeras. Otras habían sufrido la embestida de los trirremes atenienses y la mayoría se limitaba a intentar escapar. Formión ordenó avanzar contra una embarcación que había conseguido destrabarse y se dirigía hacia ellos. Parecía que iban a chocar espolón contra espolón, pero el almirante dio la orden de bogar solo con los remos de estribor y levantarlos de babor. El timonel favoreció que la nave girara repentinamente, como si intentaran eludir el choque. Van a embestir nuestro costado. Querefonte se aferró de nuevo a la maroma al ver que se acercaba hacia él la proa enemiga.
De pronto los remeros de babor volvieron a bogar y los de estribor se apresuraron a meter los remos en el interior del trireme. Las dos naves pasaron una junto a otra, tan cerca que su casco quebró los remos de estribor de la Corintia, aplastando a muchos de los hombres que los manejaban. Sacaron todos los remos y viraron hasta orientar la proa de nuevo hacia la nave Corintia, que había perdido la capacidad de maniobrar. Formión hizo que se mantuvieran quietos frente a ellos, a menos de un estadio de distancia, hasta que otro de los trirremes atenienses se acercó a la nave desde el costado opuesto. En ese instante dio la orden de embestir. A medida que adquirían velocidad, Querefonte observó que los arqueros del otro trirreme ateniense disparaban a los hombres de cubierta de la nave Corintia, que no podían prepararse para la tremenda embestida que iban a sufrir. Impactaron en mitad del casco y estuvieron a punto de partir la nave en dos. «Hoplitas, al abordaje», ordenó Formión. Querefonte se incorporó a toda velocidad con su lanza y su escudo y corrió hacia la proa en medio de la fila de soldados. Advirtió que los arqueros de su barco se unían a los del trirreme ateniense que había quedado al otro lado de la nave enemiga. Aquello disminuía la probabilidad de que lo atravesara una flecha o una lanza corintia. Algunos de sus compañeros más jóvenes saltaron al alcanzar la proa, pero él se detuvo en el último momento. El espolón de bronce de su trirreme seguía encajado en 160. El casco enemigo y su proa quedaba por encima de la otra cubierta. Aunque tenía que dar un salto corto, los barcos se movían y de pronto fue muy consciente del peso que llevaba encima. Si caía al agua, podría desengancharse el escudo y quitarse el yelmo con facilidad, pero la coraza lo arrastraría al fondo. Por Atenas. Se dio impulso y cayó en la cubierta de madera. Inmediatamente avanzó unos pasos y arrojó su lanza contra un corintio que combatía a espada con uno de sus compañeros. Su arma atravesó el faldellín de cuero y se clavó en el muslo del soldado. El dolor hizo que el corintio se quedara rígido un instante, lo suficiente para que el hoplita ateniense le hundiera la espada en el cuello. Otro soldado se abalanzó sobre Querefonte, que desenvainó su espada al tiempo que paraba con el escudo la de su enemigo. Se trataba de un soldado de infantería ligera, sin yelmo y con un peto de cuero hervido en lugar de coraza de bronce. Querefonte se giró en la estrecha cubierta, haciendo que su adversario girara con él y ofreciera la espalda a los arqueros de su barco. Un segundo después, cayó con una flecha en la nuca y él lo remató. El otro trirreme ateniense había lanzado garfios de abordaje y estaba aproximando su costado al de la nave corintia. Después de arrojar sus lanzas, los hoplitas saltaron a la cubierta y se unieron al grupo de Querefonte. En apenas un minuto, los soldados y marineros corintios flotaban en el mar sujetos a un trozo de madera o se hundían sin vida en las aguas oscuras. «Tomad la nave», le gritó Formión al capitán del otro trirreme. «Mis hoplitas, a bordo». Querefonte se agarró al brazo que le ofrecían y regresó a su trirreme. Miró alrededor y vio que las naves enemigas que no habían sido embestidas se dirigían hacia el horizonte en una huida desorganizada. Los remeros bogaron para desencajar el espolón. En el barco corintio del que se alejaban, los hoplitas del otro trirreme ateniense bajaron con picas a la bodega y comenzaron el exterminio de remeros. A pesar de su número mucho mayor, eran hombres casi desnudos y desarmados. En el estrecho pasillo entre los bancos de remar solo podían presentar un frente de 5 o 6 hombres contra sus enemigos. Únicamente se salvaban los que conseguían subir por la escalera de popa y arrojarse al mar, así como los que salían buceando por algún agujero abierto en el casco. El viento del amanecer era fresco, pero Querefonte sudaba dentro del yelmo mientras iniciaban la persecución. Apretaba la empuñadura de la espada con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Apenas oía el chapoteo del mar y los tonos rítmicos de las flautas. Poco a poco se acercaron a la flota enemiga en desbandada, mientras los trirremes atenienses que habían iniciado antes la persecución iban apresando las más lentas de aquellas naves. Al cabo de media hora, Formión decidió dar la vuelta y regresaron al área del combate. Por el camino se detuvieron y ataron una soga a una de las naves apresadas. 161. Para ayudar a remolcarla. Algunos marineros atenienses pasaron a esa nave y durante la travesía fueron sacando de la bodega a los muertos y heridos y arrojándolos al mar. Antes de regresar a Naupacto, desde donde seguirían defendiendo el estrecho, Formión ordenó que se detuvieran en un pueblo llamado Molicrión. Allí comprobaron el resultado de la batalla, habían perdido muy pocos hombres y ninguna nave, mientras que habían conseguido apresar 12 embarcaciones enemigas. El almirante levantó un monumento conmemorativo por la victoria y entregó como ofrenda a Poseidón la primera embarcación que habían embestido. Por la noche, en el campamento de Naupacto, casi todos los hombres disfrutaron de muy buen humor de su doble ración de vino y carne. Querefonte se alejó de las risas y las palabras enardecidas y se tumbó en su lecho con el estómago vacío. Esa había sido la cuarta batalla en la que había participado a lo largo de su vida. 4 batallas, 5 muertos. Se quedó mirando el techo de piel de la tienda, negándose a dormir, pero eso no evitó que lo visitaran los fantasmas de los 5 hombres a los que había matado. El agotamiento lo venció justo antes del amanecer. Cuando sus párpados se cerraron, vio a Sócrates agonizando en medio de la plaga que se había abatido sobre Atenas. ¿La peste tiene la mirada clara?, musitó con los ojos cerrados.
En su mente la peste cobró vida como un monstruo del inframundo. De pronto se volvió hacia él, y sus ojos espectrales se transformaron en los de Perseo. A la mañana siguiente, Querefonte se acercó a las aguas del estrecho hasta que las olas salpicaron sus sandalias de cuero. Su mirada cansada recorrió la costa peloponesia y constató que no se divisaba ningún barco enemigo. Luego fue más allá, internándose en la tierra hasta alcanzar el horizonte montañoso. Las pesadillas de la noche anterior continuaban oprimiendo su ánimo. En algún punto del Peloponeso está enterrada la mujer de Eurímaco, se dijo entornando los ojos. Hacía 7 años había viajado a Argos y había interrogado al ceramista que había contratado a Eurímaco. 2 días más tarde se había desplazado hasta la posada a la que había acudido su amigo con Perseo recién nacido. Sí, claro que me acuerdo de ellos. El posadero era un hombre de mirada franca, con una expresión triste y bolsas bajo los ojos. Ocurrió el verano pasado, 6. Pobre hombre. Lo habían asaltado en el camino y habían matado a su mujer. Meneó la cabeza al rememorar aquello. Entró por esa puerta, cubierto de sangre, cargando con unas alforjas y su hijo recién nacido. Pidió ayuda, cayó de rodillas y se agarró a una mesa para no desplomarse. Querefonte continuó interrogándolo. Creo que en el lugar donde los atacaron quedaron los cadáveres de algunos asaltantes. ¿Sabes de alguien que los viera? 162. Había 3 muertos, es cierto. El esclavo que viajaba con el ateniense y 2 asaltantes. Los vio mi hijo, que ese día tuvo que ir a Argos. ¿Podrías llevarme hasta allí? ¿Por qué quieres ir? El posadero se rascó la barba. ¿Qué es lo que quieres ver? Mi amigo tuvo que enterrar a su esposa en los alrededores, y le disgusta mucho que sus restos no descansen en Atenas. Apenas habla de lo que ocurrió, todavía le resulta demasiado doloroso, pero sé que nos agradecería mucho que fuéramos capaces de localizar la tumba. A Querefonte le extrañaba que Eurímaco no hiciera todo lo posible para que el cadáver de Altea reposara junto a los de sus antepasados. Estaba muy atareado ocupándose de un bebé y tratando de relanzar su negocio de cerámica, pero no había dicho ni una palabra sobre recuperar el cuerpo de su mujer. Ese era otro de los puntos oscuros relacionados con Perseo, y Querefonte tenía el presentimiento de que si ahondaba en ello, podría unir el misterio que enlazaba al hijo de Eurímaco con el oráculo de la muerte de Sócrates. Mi chico está sirviendo en el ejército, respondió el posadero, y no regresará hasta dentro de 3 meses. Me temo que no conozco a nadie más que pueda indicar el sitio exacto donde los asaltaron. 3 meses. Querefonte continuó mirando desde la orilla hacia el Peloponeso. Había tenido intención de regresar para que el hijo del posadero lo llevara al lugar del ataque e inspeccionar los alrededores en busca de la tumba de Altea. Sin embargo, durante un tiempo tuvo que demorarlo para cuidar de su madre enferma, y luego estalló la guerra entre Atenas y Esparta. Ahora resultaba demasiado peligroso para un ateniense viajar a través del Peloponeso. Cuando acabe esta maldita guerra, volveré. 163. Capítulo 30. Atenas, junio de 429 a.C. Allí. La voz que surgía entre los labios ulcerados de Eurímaco era un gruñido débil, apenas inteligible. Agua. Una tos violenta hizo que se doblara en 2 sobre el colchón mojado. El dolor del pecho le hizo ver puntos de luz a través de los párpados apretados. Cuando recuperó la respiración, se llevó la mano a la boca con un gemido y enjugó la sangre de sus labios. Ismenias, no, Ismenias había muerto. Habían quemado su cuerpo en una pira. El fuego lo había reducido a cenizas, igual que lo estaba devorando a él por dentro, haciendo que se retorciera sin cesar. Llevaba días y noches sin dormir, no sabía cuántos. Se acordó de que había un cuenco con agua al lado de su cama, se giró hacia el borde y lo encontró junto a una manta de lana. Perseo, allí había estado tumbado Perseo. Lo recordó poniéndole paños húmedos en la frente, intentando que comiera algo, dándole agua. ¿Dónde está? Estiró el brazo hacia el cuenco. Sus dedos temblorosos lo sujetaron por un momento, cedieron y el agua se derramó. Sollozó y sus pulmones ardieron de dolor. Apretó los dientes, rodó y cayó a 4 patas sobre la manta de lana de Perseo. Estaba desnudo, el cuerpo le ardía de tal modo que no soportaba que nada lo cubriera. Bajó la cabeza y apoyó la cara en la tierra húmeda que se había bebido su agua. Dioses, necesito agua. Apoyó las manos en el borde del lecho y trató de incorporarse. La cabeza le daba vueltas de un modo vertiginoso. Al cabo de varios intentos, consiguió ponerse de pie y avanzó trastabillando hacia la puerta abierta. Intentó tragar saliva, pero la sangre hacía que la lengua y la garganta estuvieran pegajosas y su sensación de ahogo se incrementó. La luz intensa del mediodía lo obligó a detenerse en el umbral con la cabeza agachada. Levantó poco a poco sus ojos entrecerrados y entre brumas distinguió el horno encalado. Junto a él había un bulto oscuro. Parpadeó y el bulto se convirtió en el cuerpo de Perseo, yaciendo boca abajo. No. Se acercó dando tumbos y cayó de rodillas junto al pequeño. Perseo. Su voz era un graznido roto. Hijo mío. Lo agarró de un hombro y le dio la vuelta.
La boca del pequeño se abrió y la mandíbula le quedó colgando sin que abriera los ojos. 164. Despierta, hijo mío. No veía llagas en su piel suave, pero parecía que no respiraba. Sintió el aguijón del pánico y lo agitó. Perseo. El pequeño entreabrió los ojos. Papá, exhaló desfallecido. Tenía tierra clavada en un lateral de la cara, la piel roja y sus rizos negros pegados al sudor de la frente. Cerró los ojos y tardó unos segundos en volver a abrirlos. Eurímaco levantó la cabeza y miró desesperado hacia el taller. ¿Dónde está Icario? Lo recordó confusamente. Se había ido, Perseo se lo había contado. Nos robó la vasija de Odiseo. Perseo se movió despacio, girando el cuerpo y haciendo un esfuerzo por incorporarse hasta ponerse de rodillas. Estoy bien, papá. Apoyó una mano en el suelo, se levantó poco a poco y miró a Eurímaco como si no lo viera bien. Espera, voy a traerte agua. Perseo se tambaleó hacia la cocina. Al igual que le había ocurrido a Ismenias, su padre sufría una sed atroz desde que había caído enfermo hacía 3 días. Estaban a punto de agotar su reserva de agua y llevaban 2 días sin comida. Volcó la jarra con el resto de agua en un cuenco, llenándolo hasta la mitad. Contuvo el deseo de dar un sorbo y regresó al patio. Eurímaco estaba haciendo esfuerzos por respirar, con un hilillo de baba sanguinolenta colgándole de la boca. Cogió el cuenco que le ofrecía Perseo y bebió con avidez. Después lo dejó caer y se quedó mirando al frente con los ojos vidriosos. De pronto su cuerpo se convulsionó y vomitó una cascada verdosa de agua y bilis. Cuando terminó, se inclinó sollozando hasta que su frente tocó el suelo de tierra. Agua. Boqueó varias veces para tomar aire. Por favor, necesito más agua. Perseo contempló entre lágrimas su cuerpo desnudo, la piel repleta de pústulas que supuraban un pus rojizo. Se ha acabado, papá. No nos queda agua ni comida, y tampoco tenemos dinero. Lo único de valor que quizá habrían podido vender era la cerámica de Odiseo, pero Icario la había robado. Se lo había contado a su padre, aunque a veces perdía la memoria y volvía a preguntarle por Icario. Lo único que nos queda son las últimas cerámicas que he cosido. Eurímaco levantó la cabeza, sin comprender lo que decía. Perseo se acercó al horno y abrió la puerta. El primer día tras la desaparición de Icario lo había estado esperando hasta el anochecer, cuidando de su padre mientras éste no dejaba de empeorar. Al final comprendió que Icario era el que les había robado y que no iba a regresar. Entonces decidió intentar cocer en las vasijas. Entró en el horno y sintió que los pulmones le ardían, pese a que el fuego se había apagado hacía tiempo. Parecía que la cocción se había producido correctamente, los vasos eran negros y las cenefas, rojas. Sabía que mientras la peste azotara la ciudad, no sería posible vender un plato o una sencilla copa, por eso había decidido meter también la gran crátera con forma de campana que había moldeado su padre. 165. Se acercó a ella, tocó una de sus asas onduladas y al instante retiró la mano. Se quitó la túnica, con cuidado de no tocar las paredes del horno, la plegó varias veces y la utilizó para levantar la cerámica. Dando pequeños pasos, salió del horno y se acercó a su padre. He pintado tu crátera, papá. Eurímaco fijó la mirada en la vasija que Perseo había depositado en la tierra delante de él. El esmalte negro de la superficie reflejaba intensamente la luz del sol. En el centro de la vasija había una gran figura roja, la princesa Europa cabalgando a lomos del toro blanco en el que se había transformado Zeus para seducirla. Perseo había reflejado con trazos sencillos los pliegues de la túnica de Europa, mojada con las aguas del mar Egeo, y los músculos del toro que la transportaba de su tiro natal a la isla de Creta, donde se convertiría en reina. 7. La he hecho de memoria, acordándome de la pintura de Polígnoto de la Acrópolis. Primero había pensado dibujar una sirena, pero era un motivo demasiado sencillo para una vasija tan grande. Había pasado un día y una noche haciendo borradores de las distintas partes del dibujo de Europa y Zeus en un vaso pequeño, y luego las había repetido en la superficie de la crátera. Eurímaco contempló el dibujo en silencio durante un rato. Es increíble, murmuró cerrando los párpados. Su cabeza golpeó contra el suelo produciendo un ruido sordo. Eurípides agarraba tan fuerte la mano de su hija que le hacía daño. Casandra no protestaba mientras corría a su lado para igualar sus zancadas apresuradas. Pasaron junto a un cadáver y su padre tiró de ella para que no lo tocara. Luego se cruzaron con 3 hombres y se observaron unos a otros sin saludarse ni ralentizar el paso. Cuando los dejaron atrás, Casandra levantó la mirada hacia su padre y en su rostro vio una expresión más adusta que nunca. Pobre papá. Casi todos los esclavos de su casa se habían fugado 2 días antes, Yanira, un hombre que hacía de guardia y 2 mujeres que cocinaban y limpiaban. Solo seguía con ellos un chico joven y corto de entendederas, y Casandra sospechaba que su padre no quería que se quedara sola en casa con él. Al llegar al ágora, Eurípides tiró de su hija hacia la tienda de obras literarias, uno de los pocos establecimientos que se encontraban abiertos. La huida de los esclavos era doblemente fastidiosa para el dramaturgo porque su esposa se había ido de casa hacía 3 meses.
La excusa había sido que a su naturaleza enfermiza le sentaba mejor el clima de la casa de sus padres en Salamina. Él estaba casi seguro de que su mujer tenía un amante y sospechaba que ni siquiera estaba viviendo en Salamina. Forzó una sonrisa al llegar a la tienda. Mi buen Tiresias, me alegra verte lleno de salud. El dueño del establecimiento apartó su atención de los rollos de papiro que estaba 166. Colocando y le dirigió una sonrisa mucho más experimentada que la suya. Elevado Eurípides, qué alegría me causa tu visita. Se volvió sonriendo hacia Casandra, que se dio cuenta de que Tiresias examinaba rápidamente su rostro y su cuello, igual que Eurípides hacía con la piel aceitunada del comerciante. He venido a verte, Tiresias, porque he perdido la cuenta de las copias de mis obras que tienes en tu poder y quisiera que me recordaras el dato. Aquí las ves, Eurípides. Señaló los cilindros de cuero que había a la izquierda del mostrador. Y son las mismas 7 que hace una semana, porque no he vendido ninguna. Corren malos tiempos para casi todo, también para los que vivimos de las letras. Eurípides apretó con más fuerza la mano de Casandra, que no había soltado desde que habían salido de casa. Son malos tiempos, nadie en su sano juicio lo negaría, pero tal vez hayas cambiado de parecer sobre lo de tener a la venta mis obras sin haber pagado ni siquiera una parte. De otro modo, quizá considerara más oportuno llevármelas para venderlas directamente, y así además obtendría por ellas un beneficio mayor. Ay, Eurípides, que más quisiera que poder pagártelas todas y aún encargarte otras tantas y pagártelas por adelantado. Aquí las tienes, si consideras lo más apropiado llevártelas, aunque creo que es mejor que no lo hagas. Todo lo que puedo hacer es enviarte aviso en el momento en que se produzca una venta, y así cobrarás al mismo tiempo que yo. Casandra dejó de prestar atención a la disputa cuando oyó el chirriar de una carretilla que se aproximaba. Unos esclavos públicos tiraban de ella por la vía panatenaica transportando 2 cadáveres. Se giró hacia ellos según pasaban a su lado y vio que los muertos eran un anciano y un joven de unos 15 años, ambos desnudos y cubiertos de pústulas. En el ágora había muy poca gente, y quienes se detenían para hablar vigilaban que no se les acercara ningún enfermo. Le llamó la atención una mujer vestida de negro que se aproximaba desde el otro extremo, proveniente de la Acrópolis. Es Aspasia. La mujer de Pericles estaba acompañada por 2 esclavas que también vestían de negro. Iban de luto por la muerte de Páralos, el segundo de los hijos que Pericles había tenido con su primera esposa. Pericles había quedado destrozado por la muerte de su hijo. Los atenienses se habían conmovido hasta tal punto por el hombre que les había dado la grandeza, que no habían puesto reparos en hacer una excepción a la ley de ciudadanía ateniense que él mismo había promovido hacía 2 décadas. De ese modo, Pericles el joven, el único hijo que habían tenido Pericles y Aspasia, había obtenido la ciudadanía a pesar de que su madre no era ateniense. Casandra se quedó mirando a la mujer. Su padre terminó de hablar con Tiresias y se alejaron de la tienda caminando hacia ella. Qué guapa es, pensó Casandra observándola de reojo al pasar. Su padre lee. 167. Dirigió una inclinación de cabeza y Aspasia le correspondió con una sonrisa triste. ¿La conoces? Preguntó Casandra cuando se distanciaron unos pasos. ¿A Aspasia? Sí, he estado en un par de reuniones que organizaba ella. Le gusta alternar con intelectuales y artistas. Es una mujer bastante inteligente. Casandra sintió que crecía su admiración hacia Aspasia. Su padre hablaba de ella con un respeto que no le había visto mostrar hacia ninguna otra mujer. ¿Por qué ella puede ir a reuniones como los hombres? Su padre sonrió, un poco incómodo. Bueno, es la mujer de Pericles. Titubeó un momento. Es muy liberal, y a él le parece bien que lo sea. Al igual que muchos ciudadanos, Eurípides desaprobaba algunos de los comportamientos de esa pareja, como besarse en público o que ella asistiera a banquetes a los que únicamente solían acudir hombres o cortesanas. La formación elevada de Aspasia y sus costumbres liberales eran habituales en Mileto, su ciudad natal, pero en Atenas el papel de la mujer era muy diferente. Eurípides continuó caminando ensimismado. Aspasia era muy perspicaz y una gran conversadora, le agradaba debatir con ella, pero no aprobaría ese comportamiento en una mujer ateniense. Quizá por eso mi esposa se ha ido de casa, se dijo frunciendo el ceño. Al ver que su padre se mantenía en silencio, Casandra siguió preguntando. ¿Es verdad lo que dicen de que a veces ella le dice a Pericles cómo tiene que gobernar? Eurípides se detuvo sorprendido. ¿Quién te ha dicho eso? Había sido Jantipa, pero Casandra no quería confesarlo, por lo que se limitó a encogerse de hombros. No creas todo lo que oigas. Su padre reanudó la marcha. Ni lo repitas, que puede ser peligroso. Aspasia es una mujer inteligente además de bella, y eso es más que suficiente. Se volvió hacia ella y esbozó una fugaz sonrisa. Pero estoy seguro de que Aspasia no era tan guapa como tú cuando tenía tu edad. Casandra se ruborizó de dicha. Aunque sabía que su padre la quería mucho, no era habitual que le hiciera elogios. Que la comparara con una mujer tan impresionante como Aspasia la hizo muy feliz. Eurípides cambió de trayectoria para esquivar a un apestado y comenzó a refunfuñar.
No volveremos a salir de casa hasta que remita la peste. Tenemos mucha comida almacenada, y dinero para enviar al esclavo a comprar si hace falta algo, no tenemos por qué aguantar. Cassandra dejó de escucharlo. Se giró para ver por última vez a Aspasia y distinguió a lo lejos sus vestiduras negras. No quiero ser como mi madre. Había sido una figura triste y callada, siempre. 168. Encerrada en casa hasta que de repente se había fugado como si fuera un esclavo. Yo quiero ser como Aspasia. Unos pasos más allá de la mujer de Pericles, había alguien a quien identificó enseguida. Perseo. Su amigo corría por el otro extremo del ágora con una expresión angustiada, cargando con una crátera tan grande que parecía que se le iba a caer en cualquier momento. Eurípides hizo que se metieran por una calle lateral y perdió de vista a Perseo. 169. Capítulo 31. Esparta, junio de 429 a.C. Espartanos, corred más rápido. Más rápido. Aristón había escogido con cuidado aquel paraje. Estaba al otro lado de un promontorio que los ocultaba de la vista de Esparta y tenía tantas piedras entre la tierra blanda que caminar sin una suela rígida resultaba una temeridad. Corred. Los muchachos obedecían ciegamente y caían una y otra vez. No obstante, el único que le interesaba a Aristón, el hijo de su hermano Euxeno, aún no había caído. Calícrates tenía más velocidad y resistencia que los demás chicos de aquella compañía. Llegó al final de la pista que habían improvisado y de inmediato echó a correr en sentido contrario. Mientras lo contemplaba, Aristón sintió en la boca del estómago la vieja rabia. Euxeno corría más rápido que yo. Desde que tenía 12 años, y su hermano 19, su tamaño y fuerza le habían permitido ganarlo en la lucha libre o combatiendo con armas, pero nunca pudo vencerlo en una carrera. Los muchachos siempre se ejercitaban desnudos y descalzos, hiciera frío, calor o lloviera. Un buen soldado espartano debía forjarse desde la infancia. Para dormir tenían que preparar sus lechos solamente con cañas de la ribera del río Eurotas. Su única vestimenta permitida era un tribón, un manto de paño áspero, y les daban raciones de comida tan escasas que se veían obligados a robar para sobrevivir. De ese modo aguzaban el ingenio, pues si los descubrían robando, recibían un castigo severo. La mitad de los chicos avanzaba cojeando por la pista. Algunos tenían sangre en las rodillas, en los hombros o en la cara, pero ninguno dejaba de trotar. Por fin. Su sobrino e hijastro acababa de caer. Se levantó con el rostro crispado, intentó volver a correr y cayó de nuevo. Se incorporó agarrándose el tobillo y permaneció un instante con la frente apoyada en la rodilla. Luego reanudó el avance tratando de no apoyar el peso en la pierna herida. Calícrates. El muchacho lo miró sin detenerse y Aristón le hizo un gesto para que se acercara. Te has quedado quieto después de tropezar. El tobillo derecho de Calícrates se estaba hinchando por momentos. En una batalla hubiera sido suficiente para que el enemigo acabara con tu vida. Lo siento, señor. El rostro del muchacho no revelaba dolor ni emoción alguna. No volverá a ocurrir. En una batalla, continuó Aristón sin hacerle caso, quedarte encogido en el suelo porque te duele un tobillo puede hacer que maten a compañeros tuyos, buenos soldados de Esparta. Se aproximó hasta estar a un paso de Calícrates, que sé. 170. Mantuvo firme mirando al frente. Los ojos del muchacho quedaban a la altura del estómago de Aristón. Todos nuestros enemigos se echan a temblar cuando divisan al otro lado del campo de batalla los mantos de los soldados espartanos. Mi deber es evitar que eso deje de ocurrir. Aristón se apartó de Calícrates y observó al resto de la compañía. Enseguida supo a quién iba a seleccionar. Megareo, Calibio. Mientras los muchachos se acercaban al trote, él se distrajo pensando en el cambio de actitud de Deyanira. Se ha vuelto muy amable desde que me han nombrado instructor de la compañía en la que está su hijo. Ahora Deyanira siempre tenía comida preparada por si pasaba por casa, bajaba la mirada de un modo sumiso, y cuando se acostaba con ella hacía verdaderos esfuerzos para que su rostro no revelara el desprecio que sentía por él. Desenganchó el látigo que llevaba en el cinto y se lo entregó a Calibio. El muchacho era bajito, corpulento como un pequeño toro, y gritaba de rabia cada vez que Calícrates lo vencía cuando combatían con espadas de madera. Calícrates necesita la disciplina del látigo. Le daréis 5 latigazos cada uno, y comenzarás tú. Sí, señor. Aristón advirtió el destello de una sonrisa en el rostro redondo de Calibio. Se alejaron del resto de la compañía y se detuvieron junto a un árbol. Pon las manos en el tronco y no te muevas. Calícrates obedeció y Aristón le hizo un gesto a Calibio. Empieza. El primer latigazo, seco y fuerte, consiguió que el cuerpo desnudo de Calícrates se estremeciera. De inmediato surgió una línea roja que le cruzaba la espalda en diagonal. Aristón se colocó al lado de su sobrino y se agachó a la altura de su rostro. Calícrates aguardaba el siguiente golpe con la mirada fija en la corteza del árbol. Su cara se contrajo con el segundo latigazo y empezó a respirar con fuerza entre los dientes apretados. El tercer golpe hizo que comenzaran a descender gotas de sudor por su cara.
Con el cuarto dejó los ojos cerrados y los abrió como un loco al recibir el quinto, que resonó con más fuerza que los anteriores. Calibio le entregó el látigo a Megareo, un chico delgado y fibroso que se apresuraba a obedecer todas las órdenes. Será un buen soldado, se dijo Aristón mientras contemplaba cómo echaba el brazo hacia atrás para dar el primero de sus latigazos. Se alejó un par de pasos de Calícrates para ver su espalda mientras Megareo lo golpeaba. Algunas de las líneas rojas ya se habían hinchado, y un par de ellas habían abierto la piel por un extremo y goteaban sangre. Megareo terminó sus golpes y bajó el látigo. Su respiración se había agitado. Se quedó aguardando a que Aristón hablara, igual que Calibio. 171. ¿Por qué os detenéis? Te toca de nuevo, Calibio. Son 5 golpes cada uno, hasta que yo diga que paréis. El muchacho tomó el látigo y miró la espalda de Calícrates. Ya no sonríe, se dijo Aristón divertido. Son demasiado blandos. Calibio asestó un nuevo latigazo, más débil que los anteriores. Aristón levantó una mano para que se detuviera. Si das un solo golpe menos fuerte que los demás, ocupará su lugar. Puede seguir. El muchacho no corrió ningún riesgo. Cuando le pasó el látigo a Megareo, algunos hilillos de sangre habían atravesado las nalgas de Calícrates y bajaban por sus muslos. Señor. Un muchacho se detuvo jadeando junto a Aristón. No pertenecía a su compañía. El general Brásidas le pide que acuda, señor. Ha llegado un mensajero. Por Heracles, qué inoportuno. Muy bien, puedes irte. Esperó a que el chico se alejara. Vosotros continuad, volveré dentro de un rato. Megareo titubeó antes de hablar. ¿Hasta cuándo continuamos, señor? Aristón se acercó a Calícrates para responder. Hasta que se deje caer, demostrando que es un cobarde. 172. Capítulo 32. Atenas, junio de 429 a.C. Perseo no podría sostener la crátera mucho más tiempo. Era la segunda vez que recorría aquella calle de tiendas sin encontrar ninguna de cerámica. Llegó de nuevo al principio y miró alrededor consternado. Creía recordar que por ahí se ubicaba una tienda pequeña, en la que su padre le había enseñado hacía tiempo unas vasijas blancas que se utilizaban para guardar aceite perfumado. Debe de ser una de las que están cerradas. Dejó la vasija en el suelo y se frotó los brazos doloridos. La levantó de nuevo con un gemido y se encaminó hacia un tenderete que exponía trozos de pescado fresco y ensalazón. El dependiente lo miró de reojo, terminó de atender a un cliente y se acercó. Perseo sintió que lo examinaba para ver si estaba sano, como la mayoría de las personas con las que se había cruzado. ¿Qué quieres, chico? Necesito comida para mi padre. ¿Me cambia esta crátera por pescado? ¿Y qué hago yo con una crátera? Lo siento, muchacho, solo cambio mi pescado por dinero. Prueba en el mercado del Pireo. Perseo agachó la cabeza y se alejó con la vasija. El Pireo se hallaba a más de 30 estadios, al otro extremo de los muros largos. Ni siquiera estaba seguro de poder cargar con la crátera otro centenar de pasos. Se fijó en una tienda grande por la que ya había pasado. Tenía de todo, ollas de terracota, tapices de lana, cofres de madera de cedro. ¿Qué tienes ahí? El tendero lo había estado observando mientras se acercaba. Perseo dejó la cerámica en el suelo y la giró para que mostrara la pintura del rapto de Europa. Un dibujo bonito, muy sencillo, comentó el hombre con poco interés. ¿Me la compras? El hombre negó con la cabeza. Luego chasqueó los labios como si lamentara no poder hacerlo. Yo me dedico a la compraventa, muchacho, y debo tener mucho cuidado con lo que compro. Perseo suspiró y agarró las asas onduladas de la crátera. Pero por hacerte un favor puedo darte media dracma. Perseo se irguió con el rostro iluminado de esperanza, y entonces cayó en la cuenta de que con media dracma no podría alimentar a su padre. La comida había subido de precio, con esa cantidad solo podría comprar 2 trozos de pescado o cereal para un par de días. Su padre estaba muy enfermo, le harían falta más de 2 días para curarse. Necesito más dinero. Págame un par de dracmas, por favor. El tendero soltó una risita. Llevaba 2 años haciéndose rico gracias a la peste. Durante la época de hacinamiento compraba por una cantidad despreciable productos. 173. Robados o de personas desesperadas que posteriormente vendía 10, 20 e incluso 50 veces más caros. Había tenido cientos de conversaciones como aquella. ¿2 dracmas? Esa vasija no los vale. Media dracma o nada, chico, y si no aceptas rápido, retiraré mi oferta. Necesito 2 dracmas, no tengo nada más que vender y mi padre necesita comida. Nadie te va a comprar esa cerámica. Es mejor media dracma que nada. Perseo se quedó mirando la vasija y el dependiente aguardó. No iba a subir el precio, pero tampoco quería quedarse sin una crátera que tenía un aspecto excelente. No puedo ofrecerte más. Tengo desde hace tiempo esta otra cerámica y nadie la quiere. Señaló al suelo detrás de él. Perseo estiró la cabeza y vio la vasija de Odiseo que les había robado Icario.
Esa cerámica es nuestra. Nos la robó hace 3 días Sicario, el ayudante de mi padre. Vete de aquí, chico. El hombre miró alrededor mientras metía la mano debajo del mostrador. Es nuestra. El llanto quebró la voz de Perseo. Es la vasija con la que hablo con mi madre. Démela o le denuncio. El hombre se estiró sobre el mostrador y lanzó un garrotazo contra su cabeza. Perseo se agachó y el garrote le golpeó de refilón en la sien. Se quedó aturdido y vio que el hombre se inclinaba para agarrar la crátera del rapto de Europa. Él la cogió por el borde y dio un tirón antes de que se la quitara. El tendero se irguió con una expresión resuelta. Comenzó a rodear el mostrador y Perseo echó a correr con la crátera en brazos. ¡Socorro! ¡Socorro! Algunos dependientes lo miraron gritar, un par de hombres se echaron a un lado del camino. Nadie parecía tener intención de auxiliarlo. Corrió todo lo rápido que pudo, temiendo que en cualquier momento el tendero le abriera la cabeza con el garrote, y de pronto tropezó. Intentó mantener el equilibrio durante varios pasos, pero finalmente se precipitó hacia adelante. Mientras caía logró girar el cuerpo lo suficiente para golpear el suelo con la cadera y el hombro. Rodó sobre la espalda, sin soltar la vasija, y miró aterrado hacia su perseguidor. No había nadie. Se levantó con el costado magullado y se alejó cojeando por la vía panatenaica. Tenía sangre en la sien y en el hombro, que le dolía mucho. Al llegar a la altura de la casa de la fuente se acercó para entrar, pero se detuvo al ver tirados en el suelo a varios hombres, 2 mujeres jóvenes y un niño de su edad. Tenían la piel llena de pústulas, como su padre, y sus cuerpos yacían desnudos sobre las baldosas de piedra. Sentirán que arden por dentro, como Ismenias y papá. Perseo apretó los labios y se acercó a los caños procurando no pisar a nadie. 2 de los hombres gemían y se movían lentamente. 174. El chorrillo de agua comenzó a llenar la crátera. Cuando iba por la mitad, lo sobresaltó un movimiento brusco a su espalda. Un hombre grueso, con la piel reventada de llagas, acababa de entrar en la casa de la fuente. Avanzó hacia él dando tumbos, pisando los cuerpos del suelo como si no los viera. Apoyó una mano en la pared y colocó la boca abierta bajo el chorro del caño contiguo al suyo. Perseo se apresuró a intentar levantar la crátera, pero no lo consiguió. El agua rebosaba por el borde. Tiró hacia atrás para arrastrarla y tampoco fue capaz. La inclinó haciendo que se saliera un poco de agua y al final tuvo que derramar la mitad para poder arrastrarla caminando de espaldas. Al llegar al primer cuerpo tropezó y estuvo a punto de caer. Alzó la crátera por las asas para superarlo y avanzó con pasos muy cortos. Detrás de él, el hombre que lo había asustado se alejó de los caños y metió su cuerpo lleno de llagas en uno de los pilones. Solo había una distancia de 3 estadios hasta su casa, pero a Perseo le llevó casi 1 hora recorrerlos. A veces levantaba la crátera y otras la arrastraba por el suelo de tierra, descascarillando el esmalte negro de la base. Cuando por fin llegó, dejó la crátera en el patio y entró en el dormitorio de su padre, que se removía sobre su lecho y gemía en sueños. «Papá, voy a buscar comida». Eurímaco no pareció oírle y Perseo salió de nuevo. Su padre le había dicho que acudiera a Sócrates en caso de necesidad. Atravesó Atenas en busca de su casa, manteniéndose alejado de los enfermos que yacían en el suelo o vagaban por las calles. Había estado en la pequeña vivienda de Sócrates en un par de ocasiones, pero era una zona que no conocía bien y le costó encontrarla. Sócrates. Esperó unos segundos junto a la puerta, jadeando, y luego la golpeó con los puños. Sócrates, soy Perseo, el hijo de Eurímaco. Abre, por favor. Se alejó un par de pasos y miró a los lados. La calle estaba vacía. Se acercó de nuevo a la puerta y golpeó con la palma abierta. Sócrates, mi padre tiene la peste. Necesitamos comida. Aguardó un rato antes de ir a las casas adyacentes y preguntar a gritos si alguien sabía dónde estaba Sócrates. Nadie le respondió. Imaginó que estarían encerrados para protegerse de la peste. O quizá en todas las casas solo hay cadáveres. Miró hacia la puerta de Sócrates, preguntándose si el filósofo habría muerto, y echó a correr de regreso a su casa. Ya en su propia calle, se acercó a la primera puerta y llamó con insistencia. Ayudadme, por favor. Soy el hijo de Eurímaco. Mi padre está enfermo, necesito comida. Esperó unos instantes y volvió a golpear en vano. A continuación, se acercó a otra vivienda y llamó sin que tampoco respondiera nadie. Pasó por delante de su casa y aporreó las puertas de las siguientes 2 viviendas, las últimas de la calle. Cuando había desistido y regresaba a su casa, abatido y exhausto, oyó una voz de mujer. 175. Perseo, ven. Se dio la vuelta y contempló la calle desierta. Avanzó hasta la última vivienda y oyó de nuevo su nombre. Soy Perseo, respondió a la puerta cerrada. ¿Puedes ayudarnos? Allí vivía Plexipo, un alfarero gordo de barba castaña que solía conversar con su padre. A su mujer la había visto muy pocas veces y no recordaba cómo se llamaba, solo sabía que tenía un bebé de pocos meses. Tienes que quedarte en tu casa. La plaga es muy contagiosa.
Mi padre ya está enfermo, y no tenemos comida ni dinero para comprarla. La mujer se quedó callada. Entonces será lo que los dioses quieran, contestó al cabo de un momento. Hay algunos que sanan, ya lo sabes. Pero deberías intentar no tocarlo. Perseo sacudió la cabeza. ¿Cómo iba a cuidar de su padre sin tocarlo? Y tú tampoco deberías tocar a nadie, porque puedes contagiarles la peste. Enciérrate en tu casa, muchacho. No tenemos nada de comida. Si me quedo en casa, moriremos de hambre. Esperó durante un rato, pensando que la mujer se había ido, hasta que ella habló de nuevo. Voy a darte un poco de cebada. Siento que no puedo hacer más. Por encima de la puerta voló una bolsita de tela que cayó a sus pies. Gracias. Se apresuró a abrirla. Había solo 2 raciones. Tenía tanta hambre que se habría comido el doble de una sola vez. Siento que no sea más, repitió la mujer. Perseo regresó a su casa y corrió a la habitación de su padre. Lo encontró tumbado en el lecho, retorciéndose con el rostro crispado y una respiración de jadeos espaciados. Papá, he traído agua y un poco de comida. Eurímaco no pareció oírlo. Perseo cogió el cuenco vacío del suelo, lo llenó con el agua de la crátera y se arrodilló junto a él. Bebe, papá. Eurímaco separó los labios con un sonido pastoso y murmuró algo ininteligible sin abrir los ojos. Perseo le apoyó una mano en la cabeza y se asustó al notarlo muy caliente. Tomó un paño del suelo, le echó un poco de agua del cuenco y se lo puso en la frente. Su padre movió la cabeza y volvió a murmurar, la anciana. ¿Eres mi hijo? Sacudió la cabeza y se le cayó el paño. Perseo trató de colocárselo. Cuidado, los perros, la voz se fue volviendo más débil. Te arrancó de la tripa de tu madre. 176. Capítulo 33. Atenas, junio de 429 a.C. Casandra no se atrevía a dejar de correr. Nunca antes había recorrido sola las calles de Atenas. Se dio cuenta de que se había perdido y regresó a la vía panatenaica para orientarse. Creo que es por aquí. No conocía bien el barrio del cerámico y solo había estado una vez en la calle que buscaba, cuando Perseo le enseñó la cerámica con la que recordaban a su madre. Al mediodía y acompañada por varios adultos le había parecido una calle alegre, pero ahora llegó a la esquina y se quedó dudando. No había nadie, se estaba haciendo de noche y sentía miedo. Se internó en el callejón. Era consciente de que su túnica corta de lino revelaba que pertenecía a una familia acomodada, lo que hacía más peligroso que anduviera sola por la ciudad. También comprendía que la epidemia había vuelto las calles de Atenas mucho más peligrosas. Golpeó con su puño delgado en la puerta. Pegó la oreja a la madera y al cabo de un momento volvió a golpear. Mientras esperaba se giró para mirar a ambos lados de la calle. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Iba a golpear de nuevo cuando oyó la voz de Perseo. ¿Quién es? Soy Casandra. Llevaban semanas sin verse, hasta que esa mañana lo había divisado en el ágora corriendo con una vasija. Había querido hablar con él en aquel momento, pero su padre la había llevado a casa y no había podido escaparse hasta después de la cena. Perseo abrió el pestillo de madera y entornó la puerta. ¿Estás bien? Sus ojos parecían brillar incluso en la penumbra del crepúsculo. Sí. ¿Puedo pasar? Él no movió la puerta y habló desde la rendija. Es mejor que te vayas. Mi padre está muy enfermo. Tiene la peste. Casandra asintió, era lo que había imaginado. Déjame pasar un momento. Perseo negó con la cabeza. Ismenias murió hace unos días. Se quedó callado, no sabía por qué había dicho eso. Quizá era como decir, ahora morirá mi padre y después yo. Vete, Casandra. Ella levantó la mano, pero no llegó a apoyarla en la puerta mientras su amigo la cerraba. Perseo regresó con su padre. Había encendido una lámpara de aceite y la llamita se movió haciendo oscilar sus sombras en la pared. Cuando la llama se quedó quieta. 177. La sombra de su padre siguió moviéndose, retorciéndose lentamente como su dueño. No puede descansar nunca. Tomó el paño de la frente de su padre para mojarlo en el cuenco y se detuvo al oír un golpe. Esperó un instante, sin que el ruido se repitiera, y se levantó para volver a decirle a Casandra que se fuera. No la acompañaba ninguno de sus esclavos, se percató de pronto. Ya era casi de noche, Casandra tenía que irse de inmediato a su casa. Cuando salió al patio vio que delante de la puerta cerrada había algo. Al acercarse distinguió un atillo de tela. Lo cogió, notando que era bastante pesado, y lo desenvolvió con el ceño fruncido. Su olfato percibió antes que la vista las gruesas tiras de carne ahumada. Aristón se alejó del sonido de los latigazos, atravesó el promontorio que lo separaba de Esparta y se internó entre las filas de barracones. En uno de los extremos había una construcción de piedra en la que celebraban reuniones militares. Allí encontró a Brásidas con otros oficiales que no habían salido de campaña, así como al rey Cleómenes y a 3 de los éforos. Se quedó al fondo de la estancia y Brásidas le dedicó un breve gesto de reconocimiento sin dejar de hablar.
2.000 hoplitas atenienses y 200 soldados de caballería. Son todas las fuerzas que Atenas ha enviado al exterior este año, y creemos que la peste les impedirá movilizar más. Después de que Potidea cayera, Brásidas continuó informando sobre las últimas noticias que habían recibido. A pesar de que los atenienses habían tomado Potidea, otras ciudades de Tracia se habían rebelado contra ellos, lo que amenazaba los ingresos imperiales de Atenas. Los atenienses habían intentado tomar Espartolo, una ciudad cercana a Potidea. En la batalla que había tenido lugar, las tropas atenienses habían perdido a sus 3 generales y a más de 400 hombres y habían tenido que refugiarse tras los muros de Potidea. Al día siguiente, tras sepultar a sus muertos, habían regresado a Atenas. Los asistentes a la reunión recibieron la noticia con gritos de júbilo. Aristón también se alegró, pero en cuanto pudo se escabulló, ansioso por volver junto a Calícrates. Encontró a su hijastro tumbado boca abajo, con la espalda convertida en una maraña de hinchazones y cortes. La sangre le había empapado hasta los pies antes de que se derrumbara, y ahora seguía fluyendo por muchas de las heridas. Ha aguantado mucho, señor. Le irritó el fondo de admiración en la voz de Calibio. No se ha soltado del árbol hasta que se ha desmayado, añadió Megareo. ¿Cómo sabéis que no os ha engañado? Los muchachos lo miraron sorprendidos. Un enemigo que finge estar muerto puede convertirse en un enemigo que os mata por la espalda. Le echó un vistazo al rostro de Calícrates. Tenía los ojos cerrados y su respiración. 178. Era irregular. Trae el agua. Megareo corrió hacia la pista de entrenamiento, donde el resto de los muchachos seguía entrenándose, y al poco regresó con un balde de madera lleno de agua. Aristón vertió el líquido sobre la cabeza de su sobrino, que tosió y trató de incorporarse sobre los codos. ¿Puedes levantarte, cobarde, o eres demasiado débil? Calícrates se puso a 4 patas, apoyó las manos en el tronco del árbol y se incorporó hasta quedar de rodillas. Aún tardó un rato en conseguir ponerse de pie, agarrándose al árbol con las manos crispadas. Deja las manos donde están. Seguid con los latigazos. Los muchachos lo miraron atónitos. Megareo sostenía el látigo con tan poca fuerza que parecía que se le iba a caer. Megareo, continúa. 5 cada uno. El muchacho se colocó detrás de Calícrates y tragó saliva. Levantó el látigo y golpeó la espalda produciendo un débil sonido pastoso. ¿Qué sois, niños jugando o soldados de Esparta? El siguiente latigazo chapoteó con fuerza entre las heridas de Calícrates, que retorció el cuerpo antes de volver a ofrecer la espalda. Aristón apoyó un hombro en el árbol para hablar junto a su oído. Tírate al suelo. Que veamos que eres tan cobarde como tu padre. Calícrates no respondió. Sus brazos temblaban mientras aferraba el árbol y Megareo prosiguió con los latigazos. Cuando llegó al último, Calibio retomó la tarea con vigor, aunque se demoraba más que antes entre golpe y golpe. La sangre bajaba rápidamente por las piernas de Calícrates y enrojecía la tierra alrededor de sus pies. Aristón sentía una excitación creciente. Al comenzar no había decidido hasta dónde quería llegar con el castigo, pero ahora veía que no faltaban muchos golpes para acabar con su hijastro y no pensaba detenerse. Observó a los muchachos que lo golpeaban y sintió deseos de tomar el látigo y rematarlo él mismo. Tengo que contenerme. Estaba establecido que los propios muchachos aplicaran los castigos disciplinarios. Nadie podría acusarlo porque se produjera una muerte accidental, no sería la primera vez que ocurría, pero si empuñaba el látigo, se metería en problemas. Deyanira se pondrá histérica cuando se entere de la muerte de su hijito. Me acusará, pero no ocurrirá nada. Un instructor debe ser firme. Observó el entorno. Los demás chicos giraban la cabeza hacia ellos mientras corrían agotados. Que miren, sacarán una lección provechosa. Con el rabillo del ojo distinguió que se acercaba alguien desde lo alto del promontorio. No quiso mirar directamente, pero se percató de que era uno de los éforos. Contempló indeciso la espalda destrozada de Calícrates, que se había abrazado al árbol para no caer. 179. Está perdiendo mucha sangre, no creo que sobreviva. Levantó la mano, aunque no habló hasta que Calibio le dio otro latigazo. Ya basta. Cogió el látigo ensangrentado de las manos del muchacho. Creo que ha aprendido la lección. 180. Capítulo 34. Atenas, septiembre de 429 a.C. Una semana después de que muriera su segundo hijo, Pericles enfermó. Sus ojos se enrojecieron y la piel se le cubrió de llagas como a todos los enfermos de peste, pero ni siquiera la sed abrasadora arrancó una queja de sus labios. Los primeros días atendía los asuntos del Estado en su casa, cubriendo su cuerpo con decoro pese a que sentía que le ardía. Algunos hombres dejaron de visitarlo, sin embargo, su cabeza se mantenía lúcida y su opinión seguía siendo la más importante de Atenas, por lo que eran más los que seguían acudiendo a su casa. Pericles departía con ellos desde el otro extremo de una sala grande, tosiendo de vez en cuando en un paño que iba tiñéndose con su sangre. Aspasia quiso atenderlo personalmente cuando ya no pudo levantarse del lecho. Pericles se negó, y solo permitía que lo tocara un esclavo que había estado enfermo de peste y había sobrevivido.
Querida mía, no quiero que ninguno de vosotros enferméis por mi culpa. Sabía que él no tendría que haber tocado a su hijo para los cuando estaba enfermo, pero el amor de padre lo había cegado. Tú ocúpate de cuidar a nuestro pequeño Pericles. No me importa morir si sé que él está bien. Pericles el joven, que entonces contaba 11 años, se había convertido en su heredero al ser nombrado ciudadano por la asamblea. Pensando que se había ocupado de todo lo que estaba en su mano, el gran Pericles se preparó para morir. 2 semanas después de que apareciera la primera pústula, Aspasia empezó a concebir esperanzas. Los conocimientos de los médicos no alcanzaban para sanar esa enfermedad, pero no cesaban de estudiarla y afirmaban que si se llegaba vivo a la tercera semana, aumentaban considerablemente las posibilidades de recuperación. Unos días más tarde, las pústulas se habían secado y las costras comenzaban a caerse. Sabían que a partir de ese instante la enfermedad ya no era contagiosa y Aspasia pudo abrazar a su marido. Aunque Pericles estaba agotado y desanimado, su intelecto no parecía afectado. La peste tampoco se había ensañado con sus extremidades, mutilándolo como a otros enfermos, y la única molestia reseñable era un dolor en el vientre y una diarrea incontenible que lo obligaba a envolverse las nalgas con bandas de tela. Una de sus primeras acciones tras la enfermedad fue atender a unos ancianos platenses que pedían que se cumplieran las promesas de ayudar a su ciudad. Los recibió en su propia casa, resultaba más práctico para cuando las telas de su trasero se empapaban de líquido marrón y tenía que cambiarlas. Lo que apenas podía disimular, untándose perfume como una mujer y quemando incienso, era la fetidez que hacía arrugar la nariz de los platenses. Pericles, pedisteis a nuestros hombres que resistieran. El anciano se inclinó. 181. Hacia adelante, su cabellera blanca enmarcando un rostro que la indignación teñía de rojo. Les asegurasteis que los defenderíais con todo vuestro poder, pero nuestra ciudad lleva 2 meses resistiendo a los espartanos y no nos parece que Atenas vaya a enviar su ejército. Pericles asintió con los labios apretados. La situación de Platea resultaba muy complicada. Era una fiel aliada de los atenienses y ocupaba un emplazamiento estratégico, lo que la hacía tan interesante para Atenas como para los espartanos. No obstante, lo peor era que la poderosa Tebas se había empeñado en conquistarla a toda costa, y Esparta la había convertido en un objetivo prioritario para reforzar su alianza con los tebanos. Sienten que están sufriendo una doble traición, y los comprendo. Después del papel crucial que habían desempeñado los plateenses en la victoria sobre los persas, Esparta había jurado que siempre protegería Platea, y ahora estaban atacándola. En cuanto a Atenas, él había asegurado que los defenderían, cuando lo cierto era que no tenían medios para hacerlo. Su situación militar era nefasta. La única buena noticia que habían recibido era que el almirante Formión había logrado una segunda victoria naval en las aguas del estrecho de Corinto, todavía más portentosa que la anterior, lo que les permitía conservar el control de los mares. Carraspeó suavemente. Dijimos que defenderíamos Platea con todo nuestro poder, es cierto, pero es evidente que sería un desastre que abriéramos ahora las murallas. Además, un dolor agudo le recorrió las entrañas. Cerró los ojos un momento, intentando que su rostro no reflejara su sufrimiento, y notó un poco de diarrea saliendo de su cuerpo como fuego líquido. Debo cambiarme las telas, se dijo antes de proseguir, además, la mayoría de los platenses estáis ahora seguros tras nuestras murallas. Ese es el poder de Atenas que os está protegiendo en este momento. El anciano platense murmuró algo sobre la condena de Atenas, pero lo hizo bajando la mirada y luego se mantuvo en silencio. Lo que decía Pericles era cierto. Hacía 2 años, tras el infructuoso ataque de Tebas a Platea, Atenas había acogido a todos los ancianos, mujeres y niños plateenses, y desde entonces solo habitaba la ciudad una guardia de 300 soldados de Platea y 80 atenienses, así como 10 mujeres y 100 esclavos para tareas de apoyo. Disculpadme un instante. Pericles se levantó y salió de la estancia caminando despacio. Entró en una habitación de aseo, se levantó la ropa y desenrolló las bandas de tela. El agua que las mojaba ya no era completamente marrón. Sangre. Cerró los ojos y pensó en Aspasia y el pequeño Pericles. Los médicos no sabían curar la diarrea de sangre. La sufrían muchos de los que superaban la peste, y casi siempre resultaba mortal. Se puso telas limpias y regresó con los plateenses. 182. La sangre se volvió más abundante cada día. Después de comer era como si un perro salvaje le devorara las entrañas, y en las bandas de tela aparecían luego los restos de sus tripas. Poco a poco dejó de comer. Alcibíades lo visitó una tarde y lo encontró tumbado en su lecho, con las mejillas hundidas y la palidez de un espectro. Aunque Pericles tenía los párpados cerrados, la tensión de su rostro revelaba que estaba despierto. En aquella estancia también se hallaba una docena de los principales políticos atenienses. Se había convertido en una costumbre tratar las principales decisiones alrededor del lecho de Pericles, que escuchaba en silencio hasta que murmuraba una opinión que todos se apresuraban a adoptar. A pesar de su debilidad, conseguía evitar que Cleón impusiera su política agresiva en la asamblea, lo que en las circunstancias actuales probablemente llevaría a Atenas al desastre. Alcibíades se acercó y besó la frente de su tío y mentor, que separó los párpados y los volvió a cerrar sin dar muestras de reconocerlo.
Alcibíades, susurró al cabo de un momento. Escúchame, Alcibíades. Posees un gran poder de seducción. Serás uno de los ciudadanos más influyentes de la asamblea, pero debes seguir los consejos de Sócrates. Alcibíades se sorprendió. Pericles y Sócrates mantenían entre sí una relación un tanto fría, aunque le reprendían por igual cuando se dejaba llevar por su naturaleza apasionada. Escúchame bien, Alcibíades. Pericles tomó aire con visible esfuerzo y continuó con los ojos cerrados: no debemos enfrentarnos a la infantería espartana, ni poner la ciudad en peligro. Sus labios resecos apenas se movían al murmurar. Debemos combatir por mar, sin añadir territorios al imperio hasta que concluya la guerra. Alcibíades volvió a besarlo en la frente y se retiró del lecho con una sensación de amargura. Siempre había notado un fondo de desaprobación en la actitud de Pericles hacia él. Yo no puedo ser como tú. Nadie puede, tío. Pericles había gobernado el timón de Atenas durante más de 3 décadas sin que su riqueza se acrecentara, lo que resultaba insólito. La ciudad estaba para él muy por encima de sí mismo, y los atenienses sabían que era el único político que siempre decía lo que pensaba. Es el único que puede convencer con la verdad. Alcibíades sabía que él mismo era un hombre ambicioso, y que no dudaría a la hora de elegir entre decir la verdad o alcanzar sus fines personales. Cuando hablaba con Sócrates sentía que la verdad y la justicia eran los fines más elevados a los que podía aspirar, pero cuando se apartaba de él, su ambición de poder retomaba el control. Con la espalda apoyada en una pared, observó la actitud de todos los presentes mientras se iba haciendo de noche. 183. Lo veneran como si fuera un dios. Algunos cuchicheaban recordando las numerosas hazañas militares de Pericles. Otros aseguraban que era el único capaz de animar al pueblo en los momentos más duros y de unirlos para hacer lo que él juzgaba más adecuado para la ciudad. Todos se consideran inferiores, se dijo Alcibíades con una sorpresa que enseguida se transformó en desprecio. Quizá Pericles fuera más inteligente y más honrado que los demás hombres, pero él sentía envidia, no ese sentimiento de orfandad que hacía que aquellos ancianos se miraran asustados. Cuando Pericles haya muerto, yo me convertiré en el más grande. Su tío había extendido la democracia a un mayor número de ciudadanos, había otorgado a Atenas el dominio de los mares y había consolidado un imperio que abarcaba más de 200 ciudades. El resto del mundo admiraba su Acrópolis, la belleza única del Partenón, el florecimiento que Pericles había proporcionado al teatro, la escultura, la filosofía. Alcibíades esbozó una sonrisa. Él engrandecería Atenas aún más, y todo el pueblo lo idolatraría como aquellos hombres poderosos idolatraban a su tío. La estancia se quedó en vilo cuando una tos débil hizo que Pericles se atragantara. Durante unos segundos angustiosos parecía que intentaba tragar para poder volver a respirar. Alcibíades se apartó de la pared y Aspasia apretó las manos de su marido. Finalmente, el gran Pericles dejó de luchar. 2 meses antes de morir Pericles, Perseo había cocinado la última ración de la carne que les había proporcionado Casandra. Extrajo del caldo claro una tira de carne cocida, la troceó con un cuchillo y la aplastó en un mortero de madera. Luego echó la pasta de carne y grasa en un cuenco, añadió un poco de caldo y sopló para que se enfriara mientras lo removía. Cuando entró en el cuarto de Eurímaco, lo encontró tumbado en posición fetal, mirando hacia la puerta. Sus ojos fueron lo único que se movió, siguiéndolo hasta que se arrodilló sobre la manta en la que dormía desde hacía 2 semanas. Bébetelo, papá. Luego, hijo. Ya no tosía, pero se le había quedado una voz ronca y desvaída. La enfermedad le había bajado a la tripa y decía que le dolía al comer. Además, el día anterior había comenzado a tener diarrea. No, ahora. Luego te sentará peor. Eurímaco no replicó. Se había acostumbrado a que Perseo lo tratara con autoridad, pese a tener solo 8 años. Incorporó su cuerpo cubierto de llagas secas y cogió el cuenco que le ofrecía. En la mano izquierda se le habían caído las uñas y sus dedos terminaban en unos muñones rojos. Perseo esperó mientras su padre tomaba la sopa a pequeños sorbos. Ya solo nos queda para otro plato. Él no había comido desde el día anterior y el olor del caldo hacía que tuviera retortijones. ¿Qué vamos a comer mañana? Había salido de su 184. Casa 4 o 5 veces sin conseguir comida, solo agua. En una ocasión había vuelto a intentar encontrar a Sócrates, pero de nuevo había sido en vano, y tampoco le había servido de nada golpear otra vez todas las puertas de su calle. Eurímaco le devolvió el cuenco y se tumbó en la cama con el rostro contraído de dolor. Perseo se quedó sentado sobre la manta del suelo, abrazado a las rodillas, pidiendo a todos los dioses que su padre dejara de sufrir. Al cabo de media hora, Eurímaco se incorporó sobre un codo, con la mano sin uñas aferrándose la tripa y los dientes tan apretados que parecía que le iban a estallar. Miró a Perseo durante unos instantes con una expresión desesperada y se dejó caer sollozando. Los ataques de diarrea le resultaban cada vez más dolorosos. Por lo menos no tiene sangre, se dijo Perseo apoyando la boca contra la rodilla. Cuando empezó la diarrea, su padre le había dicho que era buena señal que no hubiera restos de sangre. Al parecer, la mayoría de los enfermos que llegaban a la fase en la que se les soltaba la tripa sobrevivían si la diarrea no era sanguinolenta.
Perseo había colocado a su padre un manto a modo de taparrabos para que no se revolcara en sus heces, y la última vez que había abierto la tela solo había restos de un tono amarillo oscuro. Sintió la tentación de asegurarse de que seguía sin haber sangre, pero se detuvo al oír que golpeaban la puerta de la calle. ¿Eurímaco? ¿Perseo? Los golpes se repitieron cuando salía de la habitación de su padre. ¿Estáis en casa? Reconoció la voz grave de Sócrates. Corrió hasta la puerta y se contuvo para no abrir el pestillo. Sócrates, mi padre está enfermo. Le entraron ganas de llorar al decirlo en voz alta. Ismenias murió por la peste, y luego enfermó él. Dioses. Lo siento mucho, Perseo. Sócrates se quedó unos segundos callado. ¿Cuántos días lleva enfermo? Perseo lo pensó un momento. No lo sé, unas 2 semanas. ¿2 semanas? ¿Está muy grave? Sufre mucho. Todo el tiempo se retuerce de dolor. ¿Pero se le han secado las llagas? Antes de que Perseo respondiera, Sócrates continuó con un tono firme, ábreme la puerta. Déjame ver a tu padre. Perseo miró dubitativo el cerrojo de madera. Decían que ni los médicos ni los sacerdotes eran capaces de curar la peste. No voy a abrir. Si entras, puedes contagiarte. Oyó con claridad el suspiro de Sócrates. De acuerdo, muchacho. ¿Cómo puedo ayudaros? ¿Tenéis comida? Perseo abrió unos ojos como platos. Solo nos queda para hoy. 185. No te preocupes, voy a traeros lo que os haga falta. ¿Necesitas algo más? ¿Agua? Mi padre bebe mucha agua, pero de vez en cuando salgo yo a por ella. No quiero que salgas tú solo. Los delitos se habían multiplicado, como si la falta de esperanza quebrantara el respeto a las leyes. Yo vendré todos los días con agua y la comida que necesitéis. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias, Sócrates. Perseo regresó junto a su padre casi contento. El filósofo no había sido explícito, pero le había parecido entender que era buena señal que las llagas no supuraran. Era Sócrates, papá. Va a venir todos los días para traernos la comida y el agua que nos haga falta. Eurímaco asintió sin abrir los ojos. Sócrates, murmuró entre dientes. El sufrimiento crispaba su cara, donde las llagas resaltaban contra la palidez intensa de la piel. Le duele mucho la tripa. Perseo separó con cuidado los pliegues de la tela que envolvía la cintura de Eurímaco. Apartó la última capa y se quedó paralizado al ver hilillos de sangre roja. Volvió a cerrar la tela con los dedos temblándole. Sabía que la diarrea de sangre era una sentencia de muerte. Sócrates regresó 1 hora más tarde. Llevaba 4 tortas de cebada, un tarro lleno de lentejas y un pesado odre con agua. Dejó todo en el suelo junto a la puerta y se apartó para que Perseo abriera. Tiene la diarrea de sangre, sollozó Perseo desde el umbral. Sócrates contempló al hijo de su amigo, sus ojos de ceniza clara derramando lágrimas que abrían surcos a través de la suciedad de su rostro de niño. Tengo que entrar para hablar con tu padre. No. Perseo intentó cerrar la puerta, pero Sócrates ya había puesto una mano en ella y continuó avanzando. El pequeño se apartó para no rozarlo, tenía la sensación de que infectaría al instante a todo el que tocara. Sócrates cruzó el patio, dejó atrás el horno de cerámica y entró en la habitación de Eurímaco. Perseo llevó la comida y el odre de agua a la cocina y después permaneció de pie junto a la puerta del dormitorio, escuchando los murmullos. Al principio hablaba solo Sócrates, pero luego su padre comenzó a responderle con una voz extrañamente serena. Al final Eurímaco murmuró una prolongada letanía que Perseo escuchó con los ojos cerrados, incapaz de entender ni una palabra. Volveré mañana, le dijo Sócrates cuando salió. Después le dirigió una mirada prolongada que Perseo no supo interpretar, pero le pareció que el filósofo quería abrazarlo. Cuando volvió a hablar, en su voz había un fondo vibrante, estás siendo muy valiente, Perseo. Durante las siguientes semanas, Sócrates acudió a diario. Perseo procuraba que su padre bebiera y lo alimentaba con puré de verduras y torta de cebada empapada en agua. Pese a sus esfuerzos por que repusiera el líquido que perdía con la diarrea, la 186. Piel que recubría su escasa carne se resecó como un pergamino abandonado al sol. Las costras de las llagas estaban desapareciendo, dejando manchas oscuras que resaltaban entre un manto de pequeñas escamas blanquecinas que se desprendían como si fueran nieve. Una noche, Perseo despertó tumbado de lado y contempló aturdido la llama de la lámpara de aceite. Se la había dejado encendida, apoyada en el suelo de tierra junto a la manta en la que dormía. En ese momento, en una lujosa vivienda a 5 estadios de la suya, Pericles acababa de exhalar su último aliento. Oyó ruido tras él y se giró. ¿Qué haces, papá? Eurímaco había incorporado el cuerpo y agachaba la cabeza hacia adelante. Tardó unos segundos en responder. Quizá no debería decírtelo todavía, pero no me ha dolido la tripa después de la última comida y no he tenido diarrea. Perseo se incorporó y vio que su padre había deshecho el taparrabos. Se apresuró a mirar entre las telas. No hay restos de sangre, hijo mío.
Perseo escrutó con ansiedad el rostro de su padre, intentando saber si él creía que se había curado. Tengo un poco de hambre. En el rostro demacrado de Eurímaco apareció una sonrisa. ¿Me traes un cuenco de ese puré tan rico que preparas? Perseo se abalanzó sobre su padre y lo abrazó llorando. 187. Tercera parte 424 a.C., 421 a.C. 188. El destino siempre ha querido que el débil quede sometido al poderoso. Tucídides. Historia de la Guerra del Peloponeso. 189. Capítulo 35. Delio, noviembre de 424 a.C. Espero que hoy no tengamos que combatir. Eurímaco escrutó el horizonte sin encontrar indicios del ejército enemigo. Todo apuntaba a que podrían irse a casa sin entablar batalla. Hinchó los pulmones y retuvo el aire mientras terminaba de ajustar los nudos laterales de su coraza. Al relajar los músculos, sintió cierta presión en el vientre. Yo no tenía esta tripa cuando era joven. Palmeó las finas láminas de hierro cosidas sobre la coraza, formada por una veintena de capas de lino encoladas y endurecidas en una solución de vinagre y sal. Su coraza de lino tenía 3 dedos de grosor, pero resultaba más ligera que las de metal. Por debajo del vientre lo protegía un faldellín de tiras gruesas, también de lino endurecido, y en las piernas, desde las rodillas hasta los tobillos, lo cubrían unas grebas de bronce. Echó un vistazo al inmenso campamento militar. Solo había soldados reposando junto a sus armas y conversaciones tranquilas. Pese a encontrarse en tierra enemiga, se respiraba la calma propia de un ejército seguro de que no va a entrar en combate. Ojalá no estemos equivocados. Aquella era una hermosa región, preñada de matas de orégano que perfumaban el aire, patos en las charcas y liebres a las que veían escapar a saltos cada vez que el ejército avanzaba. Esta tierra debería regarla la lluvia, no la sangre. Se agachó para coger del suelo la cinta de cuero de la que colgaba la vaina de su espada. Se la pasó por encima de la cabeza y dejó la cinta cruzada a través del torso y la espada en el costado izquierdo. De ese modo resultaba más sencillo desenvainarla con la mano derecha. Después de la comida había estado dormitando con la espalda apoyada en el tronco de un árbol grueso. Sobre las raíces se encontraba su escudo, que mostraba en la capa exterior de bronce la imagen de Medusa. Había querido aprovechar su habilidad con el pincel para pintar la misma cabeza temible que la diosa Atenea había colocado en su propio escudo. No sé si dará miedo a alguien, pero a Perseo le gusta, se dijo con una sonrisa fugaz. El cuerpo del escudo era de madera por debajo de la cubierta de bronce, mientras que su interior estaba forrado de piel de buey. Eurímaco pasó el antebrazo izquierdo por la tira de cuero que servía de asa central y luego cerró los dedos en torno al asidero del extremo. Levantó el pesado escudo, abrió la mano y se quedó mirando sus dedos sin uñas. No han vuelto a crecer. Ya habían transcurrido 5 años, así que no esperaba que salieran otra vez. Además, la carne tenía un aspecto extraño, como si hubiera apretado los dedos contra un hierro al rojo. Chasqueó los labios mientras contemplaba los muñones. Quieran los dioses que no regrese la maldita epidemia. 190. La peste había aniquilado a 1/3 de la población ateniense, incluyendo a Pericles. Afortunadamente llevaban 3 años libres de la plaga, y quería creer que en adelante solo tendrían que combatir con enemigos humanos. Apoyó el hombro contra el interior cóncavo del escudo e imaginó que aguantaba el empuje de una falange enemiga. Después tomó del suelo su yelmo de bronce y se lo ajustó. En el interior había pegado unas tiras de fieltro para que no le hiciera llagas, pero si lo llevaba mucho tiempo, empezaba a dolerle la nuca y después toda la cabeza. Inclinó el cuello hacia ambos lados, notando el peso del yelmo, y oyó un crujido. Definitivamente, me estoy haciendo mayor. Se agachó de nuevo para coger su lanza de fresno y desplazó la mano por el asta para encontrar el punto de equilibrio. El peso de la hoja de hierro se compensaba con una pica de bronce en el otro extremo, que también servía para continuar combatiendo si se quebraba la punta. El yelmo solo permitía a Eurímaco ver lo que tenía enfrente, así que movió la cabeza de un lado a otro para examinar el entorno. A su derecha, a unos 100 pasos, divisó a Sócrates sentado junto a otros hoplitas. Se dirigió hacia ellos cargado con sus armas y observó de nuevo el campamento. El ejército ateniense se extendía en todas direcciones, sumando un total de 7.000 hoplitas y algunas fuerzas de infantería ligera, además de varios miles de sirvientes y empleados civiles encargados de aprovisionar y atender a las tropas. 2 semanas antes, en Atenas, el general Hipócrates había convocado a todos los hombres en disposición de luchar, ya fueran atenienses o extranjeros que residían en la ciudad. El propósito era servir de fuerza disuasoria mientras construían un fuerte en Delio, en la región de Beocia, que hacía frontera con el Ática. Para erigir la fortificación estaban utilizando de base los muros y las construcciones de un santuario dedicado a Apolo, así que en realidad estaban convirtiendo el santuario en una fortaleza ateniense. Los beocios verán esto como una afrenta grave. Eurímaco apretó los labios bajo el yelmo. Harán lo que sea para vengarse, y por sí mismos son casi tan peligrosos como los espartanos. Las ciudades confederadas de Beocia, con la poderosa Tebas a la cabeza, eran enemigas tradicionales de Atenas y aliadas de Esparta.
Poseían el ejército de infantería más temible tras el espartano, así como la mayor fuerza de caballería entre los griegos, con la que habían apoyado todas las invasiones del Ática que se habían producido durante la guerra. Continuó avanzando lentamente hacia el grupo de Sócrates, sintiendo que a la pesadez de sus armas se añadía la de una digestión que no había terminado de hacer. Menudo soldado estoy hecho, pensó resoplando. Debía procurar mantenerse más en forma, ya había cumplido los 45 y todavía le tocaría combatir varios años más si la guerra no terminaba. Al menos, si a los dioses les es grato, hoy volveremos a casa. Una mueca de desagrado alteró su rostro. Aunque será por poco tiempo, mientras Cleón siga. 191. Decidiendo la política de Atenas. Cleón llevaba 5 años como hombre fuerte de la asamblea, desde la muerte de Pericles. Solo Nicias era un rival de altura, pero unas veces estaba de acuerdo con él y otras no era capaz de evitar que Cleón convenciera a la mayoría de los ciudadanos de que apoyaran su línea beligerante, así como su política de terror con los vencidos. Menos mal que no sirvo a sus órdenes. Decían que Cleón era tan agresivo de general como de político. Me fío mucho más de Hipócrates. Conocía bastante bien a Hipócrates. Ese año había sido elegido estratego, pero su ocupación habitual era el comercio marítimo y había transportado algunas vasijas de Eurímaco a clientes etruscos. Se trataba de un hombre afable, al que no era raro ver en el Pireo paseando en brazos a su hija de 4 años, a quien una enfermedad había dejado las piernas delgadas como palos y no podía caminar. Nisa, recordó que se llamaba la niña. Era una chiquilla avispada, que siempre se estaba riendo en brazos de su padre. Ha tenido suerte, otros hombres la habrían encerrado donde no tuvieran que verla, y la niña no habría vuelto a ver el sol. Le gustaba charlar con Hipócrates cada vez que se encontraban en el Pireo, pero prefería no tener que averiguar su valía como general. En ese momento, Hipócrates estaba en el fuerte dando las últimas instrucciones y ellos se encontraban a 10 estadios, junto a la frontera entre Beocia y el Ática, aguardándolo para que encabezara el regreso a Atenas. Al acercarse al grupo, Eurímaco se fijó en Sócrates, que solo vestía la túnica corta que solía llevar bajo su coraza de bronce. Esta reposaba a sus pies junto a su espada y su lanza. Tiene 1 año más que yo y parece que fueran 5 menos. Sócrates también había echado bastante tripa, pero estaba más fuerte y ágil que él. Bueno, supongo que yo me conservaría mejor si no hubiera sufrido la peste. Junto a Sócrates se encontraba Querefonte, con su nariz aplastada y una barba de pocos días que le daba un aspecto un tanto siniestro. Hacía 5 años que había muerto Melisa, su prometida, en un brote de peste que se había desatado en Eubea. Querefonte decía que no iba a volver a plantearse el matrimonio y que él ya contribuía al futuro de Atenas manteniendo a la mitad de los hijos de su hermano. En eso tiene razón, se dijo Eurímaco. Querécrates ya tenía 5 hijos y una hija, y Querefonte le cedía casi toda la renta que le proporcionaba la granja de Eubea cuya propiedad compartían. Eurímaco entornó los ojos mientras lo observaba a través de la rendija del yelmo. Quizá por haber renunciado a formar una familia, en los últimos años Querefonte parecía haberse vuelto aún más devoto de Sócrates. En cambio, en alguna ocasión se había mostrado un tanto retraído con Eurímaco. Lo que más me inquieta es cómo mira a veces a Perseo. Se había llegado a preguntar si Querefonte sospechaba que él no era el padre de Perseo. Llegó junto al grupo, masculló un saludo y colocó su escudo con los demás, en él. 192. Centro del círculo de hombres. Luego dejó su lanza en el suelo, se quitó el yelmo y se sentó enfrente de Sócrates. A su derecha se encontraba un hombre joven llamado Laques, mientras que a su izquierda Critón estaba hablando y el resto del grupo escuchaba. El ambiente era distendido, muy distinto del de hacía unos días, cuando pensaban en la posibilidad de combatir. Eurímaco, espero que hayas descansado, dijo Critón interrumpiéndose. Él respondió con un breve asentimiento, aunque notaba que le ardía la boca del estómago. Hablábamos sobre Cleón, yo estaba diciendo que cuanto más apele a las pasiones más bajas y virulentas de los ciudadanos, más fácil le resultará mover a la asamblea en la dirección que pretende. Por eso ocurrió lo de Mitilene, aunque aquella vez el pueblo reaccionara a tiempo. Eurímaco se mostró de acuerdo. Mitilene, la principal ciudad de Lesbos, se había rebelado contra Atenas pero había terminado rindiéndose tras un asedio de 2 años. Cleón había propuesto con ardor a la asamblea que en represalia mataran a todos los ciudadanos varones de Mitilene, así como de las poblaciones de Lesbos que la habían apoyado, 10.000 hombres en total. A las mujeres y a los niños los venderían como esclavos. La asamblea había votado a favor. Sin embargo, y pese a la obstinación de Cleón, al día siguiente el pueblo se había arrepentido, había formado apresuradamente una nueva asamblea, y la ejecución se había limitado al 1.000.000 de hombres que entonces estaban prisioneros en Atenas. Eurímaco se estremeció. Los recuerdos de lo que había presenciado al día siguiente en el Pireo no lo abandonarían nunca. Siguiendo la norma habitual entre los griegos, decidieron devolver los muertos a Mitilene para que fueran enterrados en su tierra. Durante toda la mañana estuvieron llegando al puerto carretas cargadas de cadáveres, hasta completar los 1.000 que llenaron a rebosar las bodegas de varios barcos.
Critón continuó desarrollando su argumento, insistiendo en que tenían más éxito los políticos que lograban que sus oyentes no tomaran decisiones utilizando la razón, sino movidos por pasiones ciegas. Querefonte lo interrumpió. ¿Quieres decir? Preguntó con un leve tono irónico, que Cleón seguirá siendo el político con más influencia hasta que le arrebate la posición otro demagogo cuya mayor vileza lo haga más convincente. Critón se echó hacia atrás. Solo digo que el pueblo es más fácilmente citable en aquellos sentimientos que mueven a la violencia. Y que eso es lo que hace Cleón, sí. Eurímaco se percató de que Sócrates miraba hacia el suelo con el ceño fruncido. Seguro que está pensando en Alcibíades. Critón ha dado en la llaga. Alcibíades, uno de los jóvenes más brillantes de Atenas, había sido seguidor de Sócrates durante varios años, hasta que había comenzado a despuntar en la asamblea. Es su proyecto fallido. Eurímaco dejó de mirar a Sócrates y alzó la vista con impaciencia hacia el fuerte. 193. De Delio, deseando que el general Hipócrates regresara de una vez y los enviase de vuelta a Atenas. Hipócrates estaba caminando alrededor del fuerte, terminando de inspeccionarlo. Lo acompañaban los capitanes de la guarnición que iba a dejar para defenderlo cuando se retirara el grueso del ejército. Se detuvo y contempló orgulloso el resultado. Más de 20.000 hombres habían trabajado para conseguir amurallar el recinto del santuario de Apolo en tan solo 3 días. Echó un vistazo al horizonte y calculó que el sol se pondría en un par de horas. Bien, pasado mañana estaremos en Atenas. Tenía ganas de regresar y ver a su pequeña Nisa. Estaba seguro de que esos días solo la habría cogido en brazos y habría hablado con ella la esclava que había puesto a su cuidado. Las hermanas de Nisa, 2 niñas presumidas de 9 y 10 años, imitaban a su madre e ignoraban a la pequeña como si no existiera. Advirtió que por el oeste se acercaba un caballo al galope. ¿Serán noticias de Demóstenes? Aguardó mientras el jinete se aproximaba. El general Demóstenes tenía que tomar 2 ciudades en el oeste de Beocia mientras en el este lo ocupaba el templo de Delio y lo fortificaba. Al realizar ambas acciones de modo simultáneo, las fuerzas militares de Beocia tenían que dividirse en 2. El plan parecía haber funcionado perfectamente, pues ningún ejército se había atrevido a plantar cara a las numerosas tropas que había llevado Hipócrates. Otro año tan bueno como este y ganaremos la guerra. El año anterior habían tomado y fortificado Pilos en el oeste del Peloponeso, y a principios de ese año habían añadido Citera en el sur y Tirea en el este. El Peloponeso había quedado rodeado por fortificaciones atenienses. Ahora estaban haciendo lo mismo en Beocia, flanqueando a Tebas, su principal ciudad, de plazas fuertes controladas por Atenas. Cuando el caballo estaba a 50 pasos, Hipócrates se dio cuenta de que era uno de sus exploradores. El jinete continuó al galope hasta el último momento, tiró de las riendas con fuerza y saltó del caballo. Señor, un ejército enorme, están acercándose desde detrás de ese monte para que no los veamos. Hipócrates sintió un vacío en el pecho al mirar hacia aquella colina, aparentemente solitaria, que se encontraba a menos de 15 estadios. El soldado continuó hablando sin dejar de resollar. Su infantería pesada es tan numerosa como la nuestra, al menos 7.000 hoplitas, pero los acompañan más de 10.000 hombres de infantería ligera. El corazón de Hipócrates se saltó un latido. El día anterior había enviado de regreso a Atenas a 15.000 hombres que habían trabajado en la fortificación del recinto del templo, y que en caso de combate habrían luchado como tropas de infantería ligera. 194. Y tienen 1.000 soldados de caballería, añadió el explorador. Hipócrates se giró hacia el fuerte y luego hacia la colina notando la atención de los capitanes que lo acompañaban. También estaban en inferioridad en cuanto a caballeros, no tenían ni la mitad de monturas que los beocios. Un ejército tan numeroso. No lo comprendo. La única explicación era que Demóstenes no se hubiese presentado en el oeste de Beocia, o que lo hubiera hecho mucho antes de lo acordado, dejando libre a todo el ejército beocio para enfrentarse a ellos. En cualquier caso, nuestras tropas están cerca de la frontera del Ática. Lo normal sería que se contentaran con vernos abandonar Beocia, aunque luego atacaran el fuerte. Miró de nuevo hacia las murallas del recinto fortificado y después se dirigió al explorador. Ve con nuestro ejército. Que se dispongan inmediatamente en formación de combate en el lado norte del campamento. En cuanto organice la defensa del fuerte, me uniré a vosotros y hablaré a los hombres antes de la batalla. Que ruego a Zeus que no se produzca. El mensajero clavó las espuelas y partió al galope hacia el campamento ateniense. 195. Capítulo 36. Delio, noviembre de 424 a.C. Eurímaco y sus compañeros no se percataron de que se acercaba un jinete levantando una nube de polvo. Sin embargo, en cuanto sonó la primera trompeta todos se incorporaron. ¿Formación de combate? ¿Por qué? Querefonte oteaba en todas direcciones mientras trataba de encajarse su yelmo picudo. Sócrates se apresuró a ponerse la coraza y Critón le ayudó a abrochársela. Eurímaco se enganchó el escudo y cogió su lanza. Se volvió hacia el recinto fortificado del templo de Apolo y luego hacia la colina cercana. No se ve a nadie. Levantó la lanza hacia sus amigos y ellos le devolvieron el gesto. Que Atenea os proteja.
Eurímaco avanzó por el campamento a grandes zancadas dirigiéndose a su posición de combate. Los hoplitas atenienses se agrupaban por tribus, los 10 grupos en los que el reformador Clístenes había dividido a los ciudadanos hacía 7 décadas. De ese modo, los soldados combatían rodeados de hombres con quienes compartían relaciones de parentesco o vecindad, lo que favorecía que no abandonaran su posición. Eurímaco siguió por el estandarte de su tribu para calcular su ubicación, y cuando estuvo más cerca siguió las instrucciones de su jefe de fila. En cada tribu había uno para cada una de las 8 filas que componían la falange. Eurímaco se colocó en la quinta línea. Generalmente los más jóvenes se ponían delante, junto con algunos veteranos y varios padres que querían combatir al lado de sus hijos. A su izquierda se encontraba un ceramista llamado Hipónico, que vivía a un par de calles de la suya, y a la derecha Menandro, un calderero cuya esclava había sido la nodriza de Perseo. Se hicieron un gesto de reconocimiento y se quedaron mirando en silencio hacia el otro extremo de la falange, el ala derecha, donde se colocaría el general Hipócrates. De pronto se alzó un rumor entre las tropas y todo el mundo dirigió la mirada hacia lo alto de la colina. Una falange de hoplitas tan numerosa como la ateniense se recortó contra el horizonte. En las alas de aquella falange, ocupando su posición habitual, aparecieron tropas de infantería ligera y de caballería, pero cubrían una superficie tan extensa que Eurímaco las contempló con la boca abierta. El ejército enemigo se detuvo en la cima de la colina, como si quisieran que los atenienses apreciaran bien su tamaño antes de caer sobre ellos. Ahí está Hipócrates, murmuró alguien detrás de Eurímaco. El general se acercaba galopando desde el fuerte. Dio un tirón a las riendas de su caballo y comenzó a arengar a las tropas antes de que la montura se detuviera. La falange ateniense estaba formada por 8 filas de casi 1000 hombres cada una. Eurímaco estaba situado en el ala izquierda e Hipócrates había iniciado su arenga por 196. El ala derecha, así que no conseguía oírlo pese a que los soldados guardaban un silencio casi absoluto. Fue una arenga breve. Hipócrates hizo que su caballo trotara 200 pasos hacia la izquierda de la falange y repitió sus palabras. Algunas rachas de viento llevaron la voz del general hasta Eurímaco. Solo distinguió que mencionaba la gran victoria que el general Mirónides había obtenido hacía 3 décadas contra los beocios. Hipócrates llevó su caballo hasta el centro del ejército y Eurímaco aguzó el oído. Varones atenienses. No llegó a oír más. El sonido vibrante de las trompetas lo sobrecogió a todos. A continuación, el aire se llenó con el canto de guerra de sus enemigos y vieron que el ejército beocio empezaba a descender la colina. Eurímaco advirtió que Hipócrates espoleaba su montura para regresar a su posición en el ala derecha de la falange. Después alzó la vista por encima de los yelmos de sus compañeros, contemplando el ejército que bajaba hacia ellos. Dioses, son muchísimos. Las trompetas atenienses dieron la orden de avanzar y los 2 ejércitos se aproximaron con rapidez. La respiración de Eurímaco resonaba dentro del yelmo con tanta fuerza como el retumbar de una tormenta. Procuraba acompasar sus pasos con el sonido agudo de las flautas, pero el yelmo le cubría las orejas y apenas distinguía las notas. Las filas se mantenían compactas gracias a que los hombres contactaban en su avance con los brazos de los compañeros de ambos lados. A través de la abertura de los ojos, Eurímaco veía las 4 líneas de hoplitas que tenía delante, lanzas levantadas en posición de ataque, cascos de bronce redondos, otros picudos, algunos rematados con un penacho de crines de caballo. Entrecerró los ojos para distinguir mejor las tropas beocias que tenían enfrente, y lo que vio lo sobresaltó. Su falange tiene un fondo mucho mayor que 8 filas. El ala del ejército que ocupaba Eurímaco iba a chocar contra los hoplitas de Tebas, que además de ser los mejores soldados de todo el ejército beocio habían formado su falange con un fondo de 25 hombres. Eurímaco agarró con más fuerza el asidero del escudo. Lo separaban menos de 100 pasos. Las botas de cuero golpeaban el suelo al ritmo de las flautas. El himno guerrero de los beocios se oía cada vez más fuerte, con él marcaban su propio ritmo e intentaban que ellos no oyeran a sus músicos y desbarataran la formación. Eurímaco advirtió que no estaban avanzando en línea recta, se estaban desplazando ligeramente a la derecha. Pero siempre ocurría, cada hoplita protegía con la mitad de su escudo al soldado de su izquierda y con la otra mitad se protegía él. La tendencia a buscar la protección del escudo de la derecha hacía que toda la falange avanzara en oblicuo, solo los espartanos eran capaces de mantener un avance completamente recto. Estaban a solo 30 pasos, 20 pasos. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que iba a reventar. Por Zeus. Por Apolo. Por Atenas. Las flautas multiplicaron el ritmo. Eurímaco apretó los dientes mirando la muralla de escudos y lanzas que se abalanzaba sobre ellos. 10 pasos. Apoyó el hombro contra su escudo, aferró la lanza con más fuerza y se inclinó hacia adelante para ejercer más impulso. Por Perseo.